Ok, pues bueno, vamos a empezar a darle este podcast que creo que todos estamos bien animados en cuestión a lo que vimos, aprendimos, y yo sé que en este podcast van a salir muchas cosas más todavía que van a hacer referencia a lo nuevo que hemos visto de Thor y también a lo antiguo, porque antes de Thor, antes de Odín, hay más historia que no se ha contado todavía en el UCM, y eso pues la verdad es que me da emoción, porque aunque sé que tal vez no lo van a contar, tal vez no, pues puede ser que haya una posibilidad en que de repente se animen y cuenten historias del pasado, que tal vez no cambien el futuro, pero te van a dar un contexto de qué fue lo que pasó antes. Pero sin adelantarnos en lo que vamos a hablar en este podcast, ¿cuál fue su primera interacción con esta película? No sé quién quiere empezar, Tony o Yomar. Bueno, yo voy a mandar fuego. Pues mi primera interacción, creo y estoy casi seguro que fue en un cine, y que estas sí fueron una de las primeras películas ya que yo me acuerdo empezando a ver. No sé si fue con mi hermano de sangre o con mi hermano de crianza, que es el mejor amigo, es el hermano de mi mejor amigo, se llama Anthony, que con él fue que empecé a ver estas películas y que me introdujo. So maybe, como que fue en el cine, y esa experiencia creo que la tengo. También tengo el vasito por ahí, o lo tenía en casa, así que como que sé que fue una experiencia. So de esa parte está bien cabrón. Obviamente yo no conozco los cómics, pero esta película estuvo bien hija de puta, y viéndola ahora es que la puedo apreciar hasta incluso más, ¿me entiendes? Revisitándola con las teorías y con los hechos que nosotros hemos como que discutido aquí. So, desde esa perspectiva está bien dura. Y un fun fact, es la película favorita de mi mamá del MCU, ¿me entiendes? So, como que es una película épica porque la discuto con ella, ¿me entiendes? Hablamos de ella, e incluso hoy en casa no eran guapas, pero estaban dando Captain America. So, como que tuve la oportunidad de hablar de Captain America, casi así como hacíamos en las teorías, y entonces también le hablé un poquito de Thor, y que íbamos a estar hablando sobre eso. Está bien duro. Y por último, mi perrito se llama Thor, y es un shih tzu bien bonito. Y hace poco teníamos un gallo, porque mi papá es loco con los gallos, so, por alguna razón él los ama como familia, y es algo que también yo hago. Y le pusieron Loki. Ya murió, pero y no se murió porque se lo comieron, pero como que en casa teníamos un Thor y un Loki, y era bien lindo porque es un perro, un gallo, ¿me entiendes? Loki adoptado, so como que completa el círculo de esa historia. Thor, una excelente película, y en verdad estoy bien ready, bien pompeado para mandar fuego, porque está bien cabrón, excelente. Pero ojo con lo de Loki está muerto, porque pero Loki no es muere. Eterno, ¿sabes? Lo hemos visto morir muchas veces y no muere, ¿sabes? Debe andar todavía por ahí. No, oye, si ese gallo vuelve a aparecer, ¿me entiendes? Me voy a tener que preocupar yo. Va a ser otra variante, ¿no? Esta película sí fue de las que vi en el cine. Creo que Titán hacía la broma, ¿no? De que la gente va a decir que nosotros no vimos nada en el cine. Sorpresa, esta película sí la vi en el cine. La vi junto con mi hermano. Mi hermano es fanático de toda esta cultura nórdica. Y pues yo, fanático de los superhéroes y de los cómics, entonces se hizo ahí como un match. Y sí recuerdo haberla visto en el cine hace como 20 años. Nada, exageré, hace como unos 10, ¿no? Y la película la recordaba en aquellos entonces como un agasajo visual. Y ahora que la vuelves a ver, sigue siendo un agasajo visual, ¿sabes? O sea, sigue siendo visualmente demasiado atractiva. Ay, yo, Tony, mala mía, yo no sé con un agasajo, bro. Un agasajo es sí, como un festín visual, como que algo que te gusta mucho cuando ves. Como si vieras el Valhalla por primera vez, ¿no? Entiendo, gracias por eso. Sí, vale. En esta película vemos por primera vez a Asgard, y Asgard luce maravilloso. Y tengo que hacer referencia, o tengo que estar ahí sobre el CGI, de cómo ha ido cambiando, porque, no sé, a veces se siente como si fuera hacia atrás en lugar de ir hacia adelante, porque al ser una película de hace aproximadamente 10 años, el CGI se veía muy bien. Asgard se veía muy bien, y me imagino que debió haber sido un trabajo brutal hacer Asgard. Y en cuanto a la historia de la película, también me parece una historia muy buena. Tiene una buena transición, no se estanca en ningún momento, tiene la aparición de personajes, tiene construcción de personajes, tiene personajes que incluso importantes, porque, por ejemplo, es la primera vez que vemos a Hawkeye en esa película, y Hawkeye sigue siendo alguien vigente todavía estos tiempos.
Entonces, la verdad, Thor es un agasajo, palabra nueva. Y es todo lo que tengo que decir al respecto. Bueno, yo también fui a ver esta película al cine. Ya creo que de Los Vengadores fue la primera película que fui a ver al cine. Y como dice Tony, bueno, para mí fue de lo mejor. Yo no era tan fan de Thor en ese momento. Ahorita se puede decir que soy muy fan. Pero en ese momento yo iba a ver qué es lo que estaban pues preparando. Como les comentaba en el podcast anterior, yo veía que ya había una conexión. Yo veía que ya había unos ciertos personajes que iban a ser repetitivos en las películas. Y como que estaba entendiendo este mundo que, a pesar de que para muchas personas en ese momento no era como lo habitual, pues empezó a ser como que algo recurrente, ¿no? De que ves a Tony Stark aquí, de que ves a Nick Fury por allá. Entonces como que empiezas a ver conexiones de personajes. Y creo que como que el más relevante fue el agente Coulson, que fue el que más estuvo apareciendo. Y hay un dato importante que se nos pasó la semana pasada. ¿Ustedes han visto los one shot de Marvel? Que son como pequeñas escenas nada más. ¿Sí los han visto? ¿Han visto el que se llama el consultador o algo así? ¿No? Ok, bueno. Yomar entonces tal vez va a entender la referencia. A Tony le voy a dar contexto. ¿Se acuerdan la escena post créditos que hablamos de Hulk? Cuando llega Tony Stark a hablar con el general Ross. Bueno, tal vez las personas que no vean el one shot no entiendan qué pasó ahí, cuál fue esa escena y en qué terminó. En ese one shot se explica qué pasó y por qué Tony Stark fue a hablar con el general Thunderbolt Ross. La historia era de que querían formar un grupo que es los Vengadores, pero en vez de querer meter a Hulk, querían meter a Abominación. Ojo por ahí, que ya estuvimos hablando de los Thunderbolts y aparentemente lo van a usar en los Thunderbolts. Todavía no sabemos bien la alineación que va a quedar al final, pero el rumor es de que él va a estar en los Thunderbolts. Pero a él lo querían para los Vengadores, o al menos el general Thunderbolt Ross lo quería y Nick Fury no. Entonces mandaron a Tony Stark como para molestarlo y que se hiciera un relajo ahí y evitaran que Abominación fuera parte del grupo. Ese fue el motivo por el que Tony Stark visitó al general Thunderbolt Ross. Incluso hay un chiste ahí de que hubo una pelea, un problema en ese bar. Sacaron a Tony Stark, sacaron al general Thunderbolt Ross. Tony Stark compró ese bar y lo iban a demoler en ese tiempo. Fue como el enojo de Tony Stark, porque eso pasó en ese bar. Entonces ahí te dan un contexto. Y los que están hablando de eso es el agente Coulson y el otro agente también, que déjenme ver, aquí lo tengo, Sitwell, que es el agente que sale con de Hydra, al que le dice Capitán América Hydra. Él es el que es el infiltrado de Hydra, pero en ese tiempo trabajaba para Shield. No sabíamos exactamente, pero también él es uno que viene desde más atrás. Entonces también como que te vienen sembrando esa semilla de que ya estaba infiltrado Hydra desde hace mucho tiempo. Y bueno, es como un contexto a esa escena post créditos. Ahorita que hablas de eso, hubo una escena que me gustó mucho y que me hizo así como que todo un ruido de todo esto venía planeado y nosotros no teníamos ni idea. Porque Phil Coulson le dice a Jane Foster, nosotros somos los buenos. Sí. Es como que si tú vieras hacia el futuro, te darías cuenta de que no, o sea, Shield estaba totalmente infiltrado y realmente no eran los buenos, aunque ellos en ese momento no lo sabían. Exactamente, pero eso es algo también que nosotros vamos descubriendo conforme va pasando el tiempo. Entonces quería dar contexto sobre esa escena post créditos, que para la semana pasada que hablamos de eso, yo no lo sabía porque no había visto estos one shot, no le había dado importancia, y ahora veo que aunque son, pues, se puede decir divertidos o como para matar 5 minutos de tiempo del día, son entretenidos, pero tienen cierta importancia. O sea, Abominación iba a estar en los Vengadores, pero lo evitaron con Tony Stark. Entonces por eso es que tal vez llamaron a Bruce Banner. Pues tal vez lo querían como un consultor más allá que como un guerrero, ¿no? Porque sabían que no podían controlar a Hulk tan fácilmente. Pero ya en sus listas tenían, por ejemplo, a Hawkeye, que aunque no habíamos visto una aparición bien de él todavía, ya lo tenía Nick Fury en sus listas.
estaba Capitán América, estaba Black Widow, estaba Tony Stark. Entonces el grupo se estaba formando. Y en esta película llega Thor, que es como el que está ahora introduciéndose al mundo del UCM, lo estamos conociendo. Me gustó mucho el contexto en el que empieza la película. Te abren la película con Jane Foster, Eric Selvig y también está, ¿cómo se llama? Darcy Lewis, y te dan un contexto de lo que va a pasar y después te regresan a lo que pasó antes de eso. Sí, esa Darcy es una hermosura. Y te dan el contexto al principio del momento que están viviendo ellos cuando Thor llega a la Tierra, pero después te regresan unas horas al pasado y ves qué es lo que pasó, por qué Thor fue desterrado, por qué Odín se enojó con él, como que el principio de la historia. Como dice Tony, esto es un agasajo visual porque vimos Asgard en su máximo esplendor. Siento que desde ahí no hemos visto Asgard de esa manera. Bueno, si ven eso, ven que se ve el espacio, se ven las estrellas, se ven constelaciones, se ven un montón de cosas, pero tal vez estoy equivocado y cuando revisite otras películas de Thor vuelva a ver Asgard otra vez, pero siento que ya no se vio así, ya no le dieron ese mismo esplendor. Incluso en Thor Ragnarok, Loki tenía una obra y se veía como de día en la Tierra. Sí se vuelve a ver cuando viajan por las gemas al pasado, pero no se ve igual. No, cambia mucho, cambia bastante. Pero cuando cambian al pasado se ve como cuando llega Malekith. Les llegan a ese tiempo. Entonces como que no regresan tanto en el pasado, pero sí se ve un Asgard totalmente diferente. Creo que muy como en los cómics o en los libros de historia nos lo pintan, ¿no? Porque pues todo esto viene de la mitología, viene de las historias que cuentan los vikingos y todas esas personas que creen en Thor. Incluso se habla de Thursday, que es como decir jueves en inglés, pero es como el día de Thor, como que le dan un nacimiento a algo que es real, pero a la vez también es ficción. Entonces siempre me ha gustado mucho cómo Marvel nos lleva por estos dos caminos. Nick Fury también habla de eso, creo que es en Los Vengadores, cuando dice que para algunos es magia, cuando se junta la magia con la realidad, algo así, como que son cosas pues que no pueden explicar. Es en esta misma película la escena... En la escena post-créditos. Ok. Lo que pasa es que aquí pasa algo chistoso. Bueno, chistoso puede ser, sí, la palabra. Esta película conecta directamente con Los Vengadores, así como también la película de Ragnarok conecta con Infinity War. O sea, como que es prácticamente directo. Aunque hay algo gracioso. Creo que esta película es como en 2011. O algo así más o menos. Como que necesito estudiar bien cuál es la línea cronológica en cuestión a años. En qué año está pasando cada cosa. Porque en Avengers, en la primera película de Los Vengadores, dice que Thor llegó hace un año. Y por él están como haciendo un tipo de armas. Porque trajeron al Destructor, que es un personaje que aparece en esta película, y como que de él están tratando de sacar armas para estar preparados por si hay una invasión, o como que no quieren que les pase lo que ya les pasó, que no estaban listos para eso. Entonces como que Thor marca un precedente también, y SHIELD toma precauciones gracias a lo que vivieron con él en Nuevo México, que prácticamente ese pueblo se destruyó. Pero bueno, ya nos estamos yendo un poquito lejos. ¿Qué les pareció la introducción de Thor como personaje? Para mí esta película estuvo bien cabrón y la introducción de Thor fue épica. Y siento que utilizaron más o menos la misma fórmula que utilizaron en Iron Man 1. Como que eso que tú dijiste del principio, como que qué pasó al principio de Iron Man 1. Nos contaron cómo llegó la bomba y después nos dieron para atrás y después nos volvieron. Como que eso mismo pasó con el choque y eso. Y siento que como que fue una excelente introducción y también una excelente introducción como que al cast que iba a estar alrededor, porque como tú dices, esta película fue un puente para como que eventos mayores en el MCU, ¿me entiendes? Como que incluso el personaje de Thor, porque si nos ponemos a pensar en Age of Ultron, como que él fue el tipo que logró crear a Visión, ¿me entiendes? Por la visión que tuvo, etcétera. So, como que es un personaje súper importante para el universo de Marvel y también para nosotros como fanáticos, porque en verdad es una película que siento que vino a traer algo diferente. Como que nosotros vimos en Captain America, si nos estamos dejando llevar por el orden cronológico, en Captain America una película media antigua, ¿me entiendes? Segunda Guerra Mundial para allá. Nos dan a Tony Stark, que
es el tipo moderno, pero entonces nos dan a Thor, que es el tipo moderno, pero en el espacio. Entonces ahí como que tú juntas ya como que esos diferentes puestos con Thor, y hace que Avengers sea una película bien cabrona, ¿me entiendes? Porque como tú dices, conecta para ahí directo y como que nos involucran el mundo de todos, como que las armas de Hydra, la tecnología de Tony Stark y también los 3 galácticos que van a ver en el futuro MCU. So, como que viendo esa perspectiva estuvo bien cabrón. Y ya hubo un par de cosas que dijiste antes, que sé que las vamos a navegar pronto, que también uno se da cuenta que esto está completamente planificado y que como que ellos sabían lo que iba a pasar después de esto, porque es imposible establecer todas esas conexiones, hasta incluso con los one shots que ni siquiera necesariamente van a salir, y como quiera hacerlo tan cabrón que uno diga, wow, eso importa un montón. Y rápido, tocándolo, como que el agente Coulson en verdad es la bestia, como que viéndolo ahora, el tipo que conectó a todos ahí como que en pantalla y que se dedicó a buscarlo, ¿me entiendes? O a la mayoría. Y pensando que ya discutimos esto en orden cronológico, él sale en Captain Marvel, so también viéndola desde ahora es como que wow, ya ellos tenían conocimiento también de los Skrulls, so como que la galaxia no era algo tan desconocido, so como que creo que es una película que la atina a todos los temas y en verdad está bien dura. Sí, haciéndole ahí segunda a lo del agente Coulson. La verdad es que el agente Coulson es un personaje bien duro, ¿sabes? Porque, bueno, en esta película, cuando Thor llega a buscar Mjolnir, él le dice a Hawkeye que calmado, ¿no? Quiero ver qué pasa. Porque él ya lo sabía, ¿sabes? De cierta manera ya sabía que este tipo no era de la Tierra, ¿sabes? Y de hecho me quedo pensando también cuando Selvig va por él, ¿no? Y que lo hacen pasar como doctor. Y que Coulson se da cuenta de que los datos son falsos y le dice, ok, déjalo que se lo lleva, pero sígalo, ¿sabes? Es como que Coulson lo sabía todo. O sea, Coulson era súper inteligente, la verdad. Es un personaje, como decíamos en programas anteriores, que tiene una trama secundaria, pero siempre ha estado presente y está bien construido, la verdad me gusta mucho. Y regresando a la pregunta inicial de la introducción de... Tony, antes de que sigas, mano, creo que quiero decir algo más. Y para mí, el tipo no era tan importante hasta que lo veo ahora de nuevo. Pero como que uno pensando, y yo sé que no es la película que estamos discutiendo, él fue el sacrificio de los Vengadores. O ahí uno dice, wow, como que en verdad que sacrificaran a este tipo no fue porque sí, él tenía valor, ¿me entiendes? Desde la saga, de las películas anteriores. Y uno ni siquiera lo sabía, ¿me entiendes? So, mala por interrumpirte, pero el tipo, en verdad, la importancia, o sea, se convirtió importante en la franquicia, en esas 5 películas, en orden cronológico, las que sean, ¿me entiendes? Sí. Digo, y te da también ese contexto de él los recluta y él los une, ¿sabes? Porque incluso él es el que hace un trato con Thor en esta película, ¿sabes? Es como que Thor le dice, ¿sabes qué? Está bien, yo voy a ser aliado de ustedes, no hay falla, pero regrésale todo el equipo a Jane. Y me dice, sí, está bueno, ¿no? Chido, llévatelo, ¿no? Está bien, regrésale al equipo y la madre, y pues ya somos compas, ¿no? O sea, Coulson es quien realmente lo recluta, entonces es un recluta muy importante, ¿sabes? Está muy, muy pesado el tipo. Y regresando a la pregunta inicial, ahora sí, de la introducción de Thor, la verdad es que la introducción de Thor me gusta mucho cómo viene construida en esta película. E incluso ves cómo Thor va madurando en esta misma película, ¿sabes? O sea, no fue como que una introducción de va a madurar en 5 películas. O sea, en esta misma película ves tú esa transición del personaje de ser alguien arrebatado, alguien que toma decisiones compulsivamente, a ser sereno, moreno, y es como que... Luego también hago una conexión bien cabrona con Odín, con algo que le dice la mamá de Thor a Loki. Le dice, ¿sabes qué? Odín no hace las cosas a lo pendejo, güey. O sea, Odín tiene un propósito para todo, y a lo mejor tú crees que lo engañaste y que desterraban a Thor por tu trampa, pero no, este güey lo está formando, ¿sabes? O sea, este güey lo desterró para darle ese... Como Kang va a formar a Ant-Man, ¿sabes? Un desarrollo. Algo así, ¿no? Es como que lo voy a hacer sufrir, un desarrollo. Lo voy a hacer sufrir para que este güey se desarrolle. Entonces, la verdad, me gusta mucho el cómo viene el personaje, el cómo llega a la Tierra, e incluso en la Tierra lo ves también cambiando y adaptándose rápidamente a su entorno, lo cual también te deja ver que es un tipo que tiene como 1000 años y tiene muchísima experiencia. Y él se va adaptando a todas las situaciones, eso también me gustó mucho, está muy cabrón. Y, ¿sabes? Me pasa como a Titán, yo no era muy fan de Thor, pero después de toda la saga, incluso siento que le quedamos a deber al personaje, o incluso siento que al personaje
Es más, te lo pongo fácil. Thor fue el que más sufrió. De todos, de todos. Thor fue el que más sufrió. Y mucha gente te dice que es Wanda, mucha gente te dice que es el Cap. No es cierto, ¿sabes? O sea, imagínate un tipo que tiene como 1500 años peleando guerras, un tipo que perdió a toda su familia, un tipo que, o sea, prácticamente lo pierde todo. Y como que al final de Love and Thunder te lo dejan como que, bueno, tienes una hija adoptiva, sobres. Y es como que Thor no es niñera, Thor es un guerrero, ¿sabes? Es como que yo creo que eso es lo único que no me gustó del desarrollo del personaje de Thor, que al final queda como niñera, pero de ahí en fuera, su introducción al MCU y toda su trayectoria, perfecto. Bueno, de hecho hay algo curioso en esta película, porque aquí voy a hablar un poco de Odín. Odín dice que él está desde el principio, desde el gran principio, peleando para defender los 9 reinos. Estuve poniendo mucha atención a los diálogos de Odín, porque en los cómics hay unas historias de Odín que él formó, por ejemplo, a estos vengadores prehistóricos. Voy a estar hablando de eso en algunos videos en TikTok para los que estén viendo el podcast, y también aquí en YouTube haré algunos videos referentes a eso para que estén pendientes, porque aquí voy a hablar solamente básico. En esos videos ya me voy a explayar un poquito más. Pero bueno, hay una historia donde Odín crea a los vengadores prehistóricos, donde tiene un Ghost Rider, tiene una Phoenix, tiene a un tipo de Hulk que se llama Starbrand, está Odín, tiene también hay otro más, Agamotto, que también ese es otro ser importante también que no ha salido. Y bueno, es una alineación bien poderosa en el tiempo prehistórico. Odín tiene mucha historia también, nada más que no ha sido contada todavía. En los cómics, vagamente. Aquí en el UCM, casi nada. Lo que conocemos de Odín es prácticamente un poco después de Thor, su vejez y nada más. Vamos descubriendo cosas que también tenía escondido. Por ejemplo, como Hela. En los cómics, Hela es hija de Loki, no de Odín. Pero bueno, eso ya sería historia para otro podcast. Pero en este caso, Odín cuenta que libró batallas, que libró reinos. Por ejemplo, cuando cuenta la historia contra los gigantes de hielo, se va al año 900 y algo. Entonces digo, ok, para ese año tenía los 2 ojos. Después de esa batalla salió sin un ojo. Eso fue lo que perdió, pero ganó la batalla y recuperó el cofre ese de hielo, que es el que tiene en su bóveda. Ahora me pregunto, si Thor tiene más o menos, en Infinity War dijo que tiene como 1500 años. Cuando vemos a Thor y Loki de niños en Asgard, si sacamos cuentas, posiblemente tenía ya como 400 años. Si restamos más o menos la edad que tenía Thor en el 2023, que se supone que es cuando pasa, 2018, ¿verdad? Es cuando pasa Infinity War, lo del chasquido de Thanos, y le restamos 1500, o sea, nos vamos mucho más abajo del 900. Entonces, para ese tiempo Thor tenía ya como 400 años y nos pintan a un Thor niño y un Loki niño. Entonces estamos como aprendiendo también cómo es que un asgardiano crece. Mucha gente preguntaba, ¿por qué Thor no tiene recuerdos de la Tierra? O ¿por qué a Thor lo conocen en la Tierra, pero él no tiene como muchos recuerdos de la Tierra? Con él va a pasar lo mismo que va a pasar con Kang. Kang ha vivido tantas vidas que sus recuerdos se le olvidan. Si yo le preguntara a ustedes qué comieron el martes pasado, tal vez me van a decir. Pero si les digo qué comieron el martes del año pasado, en esta misma fecha, pues dirían, pues no me acuerdo. Lo mismo pasa con ellos también. A menos que cenemos exactamente lo mismo. Yo no me acuerdo ni lo de este martes. Ahora imagínate que pasen tantos años, se te van a olvidar cosas. O sea, yo sé que ellos son dioses y todo lo que quieras, pero tal vez su fuerte no es tener una gran memoria. Tal vez ellos son guerreros, se enfocan en la guerra y todo eso. Entonces su mente no está en esos recuerdos. Además, para Thor eso era algo muy vago, algo que no le interesaba. Él quería ser un rey, él era arrogante, él quería solamente demostrar poder y que era mejor que cualquier otro. Si nos vamos a
a Endgame, cuando la mamá le pregunta qué le pasó en su ojo, él le dice, oh, acuérdate que me lastimaron con una espada en la batalla contra no sé qué. Entonces digo yo, él está inventando eso a su mamá, porque tal vez ellos saben que han vivido tanto tiempo que ni se acuerdan de muchas cosas. Entonces creo que esa es como una explicación a por qué Thor no tiene tantos recuerdos de la Tierra, pero sí han visitado la Tierra. Hay escritos de Thor, hay cosas que sí han pasado, la gente tiene conocimiento. Me imagino que en algún tiempo platicaron tal vez su historia, y es donde vienen estos libros, ¿no? De historias y todo. Por ejemplo, en los cómics, antes de pelear con Gore en el futuro, Thor peleó con Gore en el pasado, pero se le olvidó. En los cómics se le olvida que él había peleado ya con Gore, y se vuelven a encontrar después, y se recuerdan y dicen, oh sí, yo peleé contigo, y ese día pensé que te habías muerto, pero no me mataste, le contesta el otro. O sea, como que pasó tanto tiempo entre una batalla y otra, que se les olvidó. Entonces, o sea, creo que es lo más normal. Sí, de hecho, creo que la referencia más clara la estaba pensando en mi cabeza, y es una plática que él tiene con Rocket cuando van por Thanos, y que le dice que lleva 1500 años peleando con un chingo de güeyes y que este es solo uno más en la lista. ¿Sabes? O sea, no los recuerda como quiénes son, sino como uno más en la lista. Sí, y creo que es lo mismo que va a pasar con Kang, al vivir tanto tiempo, al tener tantas batallas. Ahora, tantas batallas y tantas líneas temporales posiblemente, pues lógicamente él no se va a acordar de todo el mundo, y a lo mejor los conoce en otras versiones. O sea, el multiverso tal vez le presentó un Ant-Man con un traje diferente al que conoció ahora, y por eso es que tal vez no se acuerda. Ahorita pues, salió apenas un TV spot donde le dice, te he matado antes. Entonces ya ese pedacito de conversación que hace tiempo ya sabíamos que iba a salir, pues ahorita ya salió oficialmente. Entonces, digo yo, es ahora que lo historia. mencionas y que quiero hacer spoiler, ¿vieron el otro, el que le dice que ha matado Vengadores, Inhumanos y Mutantes? No, ese no lo Tienen vi. que verlo, ese está bien cabrón, está ¿En serio? bien cabrón. No lo he visto, entonces no sé si salió apenas o qué onda, pero no lo he visto. Pero bueno, está Alerta de spoiler. épico. Oni, te voy a tener en mi lista. Bueno, esa película tiene... Sorry, muchachos. Es que, bueno, yo lo vi hace 3 días y sí se lo dice, ¿sabes? Y es como que... Pero también es una grabación de una pantalla. Entonces no sé qué tan verídico sea, pero sí es la voz del actor, vaya. No sería raro una filtración así. Se han filtrado muchas cosas así, también una grabación de otra grabación, como para que no demuestren que están grabando algo que no deberían de grabar. Pero sí, es posible. No lo he visto, pero me emociona ese diálogo. Está bueno. Sí, ¿sabes? Yo no soy mucho de spoilear, pero sí lo que va a emocionar y hacer hype, sí me gusta spoilearlo, ¿sabes? Porque pues, va a ser hype, ¿sabes? No, está bueno. Y para cuando salga este podcast también estamos más cerca de esa película, Ant-Man and the Wasp y Quantumania. Así que estén pendientes si queremos leer sus comentarios, a ver si ese diálogo aparece, sería épico. Y vamos, a como yo lo vi, es en esa misma conversación cuando le pregunta, ¿te he matado antes? Como que le responde y este güey le vuelve a contestar que ha matado a tales, ¿no? Sí, bueno, y de hecho, pues, bro, ya de seguro ya te mataron, ya he matado a todo el mundazo, ¿me entiendes? Tú estabas en uno de esos grupos, pues sí, te fuiste. Bueno, sorprende, pero Wanda podría tener ese mismo diálogo. He matado mutantes, humanos, inhumanos, Avengers y muchas otras cosas más. Entonces, sí, y variantes. Entonces, sí, es épico, suena épico. Me emociona más todavía para ver la película. Pero bueno, sin desviarnos ya de donde estábamos, lo que sí, eso es lo que pasa, ¿no? Que nos salimos del tema. Creo que es lo que ha pasado con Thor, que ha vivido tantos años que pues se le olvidan las cosas, igual te digo, o sea, nosotros, tal vez lo que son días para nosotros, para él es un año. Entonces, creo que es la forma que tengo yo de explicar el por qué Thor no tiene tantos recuerdos de cosas que han pasado. Alerta de otro spoiler. No es cierto. Hay algo que me llama mucho la atención cuando Odín destierra a Thor.
le dice que su padre, y le empieza a decir de sus antepasados, y es como que, si Odín está aquí desde el principio de la creación, ¿qué pedo con el papá de Odín? Bor. Su papá de Odín se llama Bor y también es otro, pues, gran guerrero que ha dado los cómics. Vamos a hablar de los cómics porque en el UCM ha aparecido Bor, pero solamente en una escena y no se le ha dado mucha más importancia. Pero si antes de Odín estuvo Bor también, que pues otro rey de Asgard. En los cómics, por ejemplo, a Thor lo destierran porque mata a Bor. Es como la razón por la que destierran a Thor y lo mata por culpa de Loki, que Loki es siempre como el que mete cizaña en cualquier lado donde esté, sean los cómics o en el UCM. Loki es un personaje muy fiel a los cómics, me gusta bastante y también ha sido de los personajes que más ha prevalecido en el UCM. Incluso se podría decir que Loki también es causante de lo que está pasando ahorita con Kang y Loki se presentó en esta película. Entonces, Bor en los cómics lo congelan, si yo no recuerdo mal lo congelan. Hay un dato curioso, en los cómics Odín es hijo de una gigante de hielo. Nada más les dejo ese dato para que vayan a ver los videos que voy a estar subiendo. Pero sí, Odín en realidad es hijo de una de las gigantes de hielo. Su papá, Bor, pues fue un rey de Asgard. No sabemos aquí qué pasó. Si él, me imagino que ya murió. Pero en los cómics, él es el motivo del destierro de Thor. Thor lo mata sin saber que es su abuelo. Hay como un relajo que pasa. Bor queda como que... No recuerdo si queda congelado o está atrapado. Algo pasa. De repente lo liberan. Llega, él está como loco. Empieza a atacar todo. Thor llega, lo mata. Y cuando se dan cuenta que es su abuelo, Odín lo destierra. Entonces es más o menos un referente a lo que pasa en el UCM. Aquí, por ejemplo, lo destierran por desobediente. Porque no quiere acatar las órdenes del rey. Que en ese caso todavía es Odín. Y va a Jotunheim, que es el lugar de los gigantes de hielo, los provoca, mata, hace un relajo, declara la guerra y pone prácticamente a Asgard en guerra con ellos. Entonces ese es el motivo por el cual ya no le dan este permiso, ¿no?, de quedarse en Asgard, lo destierran y ahí es donde entra Loki también, como les digo, metiendo cizaña siempre. Y también es donde nos dan esta presentación de este personaje que a muchos nos gusta desde un principio, a muchos tal vez les fue gustando a través del tiempo. ¿Y qué les pareció esta introducción de personaje? Oye, pues hay un par de cosas ahí de lo que dijiste que resulta interesante para mí. Que como que en los cómics, pues ya tú dijiste la historia, y si fue así, como que aquí hay más o menos un paralelo porque Loki le dice como que, tú mataste a nuestro padre por tus actos, pero como que era, el padre estaba muerto, y no estaba muerto, estaba en el Eternal Sleep ese, pero como que estaba muerto por culpa de Loki, lo que tú dijiste en los cómics, o maybe no fue con su abuelo, pero fue con su papá, en eso, se hacen referencia y eso está bien cool, y ahí, eso es para que ustedes vean, mi gente, que tienen que conocer Marvel con Titán, porque ahí es que uno dice, coño, pues esa línea la pusieron maybe en referencia a ese cómic, aunque no sea directo. Otra cosa, ahorita estaba hablando, y Tony también, de que Thor no se acuerda y como que sus memorias son bien vagas. Y a mí la referencia que me hizo fue en los Eternals, que el pan está diciendo, yo jugué con Thor y qué sé yo, pero como que ahora no me habla, y es como que, bro, Thor tiene historias con otros personajes que nunca ha mencionado, o sea, es como que otra lista de que él ha conocido tanto que maybe ni se acuerda, ¿me entiendes? Y pues en esa perspectiva está bien duro, y me gustaría, a propósito, que incluso nos dieran un poquito más de los Eternals gracias a Thor, ¿me entiendes? Que en la última película lo hicieron y metieron a par de dioses, pero fue esa una historia perfecta, porque si es un tipo que ha vivido tantos años, él podría decir como que, mi padre Odín me explicó la historia de estos Eternals que venían, qué sé yo, y como que si los Eternals son los que dañaban los 9 mundos, porque plantaban semillas, etcétera, o los Realms, ustedes saben de lo que me estoy refiriendo más o menos, como que fuese importante, y ahí está lo que Titán estaba mencionando al principio, no sé si fue aquí o antes de empezar, de que deberían sacar más películas como que de atrás en el tiempo, ¿me entiendes? Para nosotros tener ese backstory. So, me gustaría que Thor fuese ese personaje, porque como que se alinea con eso y más con su memoria de tanto tiempo. Y hablando de Loki ahora, qué personaje más cabrón, ¿verdad? Como que es un personaje que al principio maybe tú lo ves así arrogante y qué sé yo, y que lo es,
y que es como que malévolo, pero yo creo que eso es una de las cosas que más gusta del personaje, que es un personaje que tú quieres ver cambiar para bien, ¿me entiendes? Como que un personaje que tú tienes esperanza, como que, bro, no puede ser posible que tú como que vas a seguir intentando y no vas a cambiar. Y pues como que su trayectoria obviamente estuvo más dura que la de Thor, porque como Tony dijo, Thor evoluciona en esta misma película rápidamente, ¿me entiendes? A pesar de que sigue evolucionando, pero aquí donde él da ese salto cuántico, como que Loki no lo da hasta su sacrificio. Y pues como que viendo cómo terminó la historia del personaje, es como que wow, qué buena introducción, porque esta es la esencia de Loki, ¿me entiendes? Traicionar, mentir y como que intentar de siempre ser mejor que Thor. Y al final como que él dejó todo eso y como que simplemente se dio para que, ¿me entiendes? Para salvar a la mitad del universo. So, como que técnicamente el tipo es un salvador y me gustó ese arco del personaje, pero me gustó esta introducción porque es lo que vimos, ¿me entiendes? Como que hasta hoy en día, porque incluso hasta fingiendo la muerte en esta primera película, nos dan, como tú dices, Titán conectando a Kang y a Ant-Man, como que nos dan el tipo que fakeó su muerte, técnicamente la puede haber fakeado en Endgame, o simplemente se liberó gracias a un viaje al tiempo, y como que es responsable del inicio de otra saga, ¿me entiendes? Y como estás diciendo, las películas de Thor siempre han dado ese brinquito a como que a algo grande. Como que hasta podemos ponernos técnicos que no ha sido Thor, ha sido Loki, porque Loki es el que da ese salto de Loki a Thanos, de Thanos ahora acá, ¿me entiendes? O sabrá qué más podamos ver, pero es un excelente personaje y uno de los favoritos por simplemente las diferentes facetas que ha tenido a través del MCU. No, y aparte, el actorazo, ¿sabes? O sea, super actor. Regresándome tantito al tema de Thor y de su vaga memoria, también siento que, o sea, después de los acontecimientos de esta película, Thor se vuelve una persona más reservada y seria. Porque durante todo el universo cinematográfico lo vemos hablar de cosas como si él pretendiera que todos las supieran, pero no las saben. Como por ejemplo, cuando va a buscar a Zeus, habla de un lugar donde los dioses se juntan a cotorrear y lo habla como si todos supiéramos de lo que está hablando y jamás lo habíamos escuchado, ¿sabes? Y es como que él tiene conocimiento de dónde es, tiene conocimiento de cómo llegar, etcétera, etcétera. Es como que también siento que Thor no le platica sus cosas a su gente, ¿no? A quien lo rodea. Quizá también por eso damos por hecho de la vaga memoria, ¿no? Y yéndome a la introducción del personaje de Loki. Cuando te gusta la mitología asgardiana, nórdica, perdón, la misma. Sabes que Loki es el dios de las mentiras en la mitología, ¿no? Entonces, lo relacionas directamente a que de la primera vez que ves al personaje no confías en él, ¿sabes? Es como que tú lo ves y la primera vez que lo ves es como que este tipo no es bueno y este tipo no es malo, está en el limbo. Y las piezas que vayas tú moviendo van a ser las reacciones de este tipo. Y eso es algo que me gusta mucho de Loki, porque es como dicen, traiciona y miente, pero chingo de tiempo en el futuro se sacrifica, ¿sabes? O sea, es como que las piezas que vas moviendo, Loki va reaccionando y es algo bien cabrón. Ahora, algo que me gusta mucho también de la introducción de Loki en esta película es verlo evolucionar en sus poderes, porque hay una batalla ahí contra los gigantes de hielo, en el que él se proyecta, y me recuerda un chingo a la escena con su Loki clásico, ¿no? Que le dice que lanzó una proyección tan real de él que ni el maldito titán supo qué pedo. Y es como que, wow, la primera vez que ves a Loki en batalla, usa eso, ¿sabes? Y es como que, y estos años atrás, entonces él tuvo tiempo para perfeccionar toda esta técnica hasta ese momento, ¿sabes? Y si no lo mató en Endgame, si hay otra variante por ahí, ¿sabes? Eso es algo que también me gustaría ver en un futuro y estaría bien cabrón. Entonces sería como que tenemos a la Loki variante que vimos en la serie, y aparte a Loki de nosotros, que realmente no está muerto y está escondido por ahí. Y que si llegaran a chocar en algún momento, si se llegaran a juntar en algún momento para derrotar a Kang, lo cual sería un cierre de arco bien grande para el personaje, y me encantaría verlo. Antes que vaya Titán, Tony, la rompiste, porque estaría bien cabrón, sí, porque esas dos son las mejores versiones ya de él. Como que la del TVA, como él sabe todo lo que está pasando, él quiere hacer el bien, y la de Endgame, como que sacrificó una ilusión, sí, es una ilusión, como que para eso, y se desterró, ¿me entiendes? Dejó de ser parte del camino de su hermano, que eso fue lo que dijo el Loki clásico,
que como que yo veía que en mi vida, como que cuando yo estaba cerca de Thor le pasaban cosas malas, o como que me tuve que ir, y qué sé yo, eso estaría en cabrón. Y hablando del Loki clásico, como que yo no sé cuán clásicos sean los disfraces, pero para mí esos son los outfits de los personajes. Como que eso es algo que hay que añadir. Se veían bien cabrones, porque como que Loki también se veía así con esos cuernos para arriba, ¿me entiendes? Obviamente un look moderno de 2011, Thor con su chaleco, ¿me entiendes? Con sus stamps aquí, se veía muy bien. So, no sé cuán clásicos se hayan visto de los cómics, pero se ven bien cabrones. Que dato curioso, está hecho con CGI el traje de Chris Hemsworth, bueno, la parte de las mallas, porque le incomodaba grabar con las mallas, entonces se las agregaban digitalmente y se ven bien cabronas. Ahí está otro lo que estabas diciendo, de que el CGI se veía mejor, y como que no hablé sobre eso, pero estoy de acuerdo, como que en estas primeras películas, no sé si es como nosotros hemos hablado antes, sé que están saliendo más proyectos ahora, como que proyectos que maybe le quieran meter menos chavos como que en efectos digitales y más en actuación, ¿me entiendes? Y más en productores, escritores. Pero este sí ya se veía bien elite desde Captain America, Iron Man, ¿me entiendes? Y Avengers se veían bien cabrones elite para allá. Que como dato curioso, el traje de Loki es cuero asgardiano, lo dice en su serie. Bueno, regresando a la teoría que daban ahorita sobre el Loki clásico, yo creo que eso en realidad es lo que pasó en el 616. Loki fue tan bueno en esa proyección que logró incluso a la TVA engañarlos. Creo que eso fue en realidad lo que pasó. El Loki clásico cuenta la historia de Infinity War, cuenta lo que pasó, y él dice que hizo su mejor trabajo, hizo su mejor proyección, y creyeron todos que el que murió fue el verdadero Loki. Él se mantuvo escondido, llegó a otro planeta extraño, lejano, pero cuando él quiso salir y regresar a su vida, o regresar pues prácticamente como que se sintió solo, triste, extrañó a Thor, él trató de salir, y fue que la TVA se dio cuenta de su existencia y lo apresó. O sea que pasaron muchos años en que Loki pues creció, envejeció, vivió, pero lejos de Asgard, lejos de su gente, lejos de donde él estaba acostumbrado a vivir, y lejos posiblemente de donde la TVA lo iba a buscar, que al final sí lo encontraron, sí lo agarraron, pero sí da ese contexto de que sí pasó. Yo creo que en realidad eso fue lo que pasó. Y si el Loki... Y bueno, si después de los acontecimientos de la serie de Loki, la TVA ya no existe, ¿sabes? Ya no tendría por qué esconderse. Ya no tendría por qué esconderse, exactamente. Exactamente, si el Loki original se escondió, posiblemente hasta hay alguna forma de encontrarlo. Tal vez, bueno, aparentemente el Loki clásico murió, pero si Thor conoce esa información, o el mismo Loki conoce esa información, podrían tal vez buscarlo. Entonces tendríamos tal vez dos Loki, o si murió, pudiera también reencarnar en Kid Loki, que es otra versión. Los asgardianos aparentemente no mueren, reencarnan. Entonces ya vimos también una versión de Loki niño en la misma serie de Loki, que él fue el que sí pudo matar a Thor cuando era chiquito. Es como Thor cuenta una historia de niños, cuando la serpiente y era Loki le enterró una daga, que también las dagas ya se usan desde ahorita también, que es como un sello distintivo de Loki, ¿no? Un ataque distintivo es aventar esas dagas. No, y hablando de eso, como que me di cuenta que Tony estaba hablando de que Tony, para acá, como él siempre hace, que él, mientras va en esta película, va evolucionando sus poderes también. Y hubo una escena que me tripió un montón, porque él hace así, ¡frup! Y como que usa para cuando estaba atacando a Heimdall, que es un personaje súper duro también y que me encantó, ¿me entiendes? No me hubiese gustado que lo hubiesen matado, pero obviamente para ser actor es más que sufre, como dice Tony, lo tuvieron que hacer. Pero él cuando lo va a congelar, él sacó eso así de magia y lo volvió a esconder. Y así mismo es que él hizo para el Tesseracto como que varias veces en Avengers, y en Avengers de patanos, como que él se sacó el Tesseracto así de la nada, ¿me entiendes? Y es como que son los mismos truquitos que nos enseñaron o sea, los mismos ataques o trucos o magia, evolucionándose y pasándose al futuro. Eso está cabrón. Ahora, de sus proyecciones, hay una escena que me gusta muchísimo. Yo creo que es de mis escenas favoritas por cómo es la relación con mi hermano. Nosotros tenemos una relación medio similar.
Hay una escena después del Ragnarok, cuando termina todo y Thor está en su nave y ya no tiene el ojo, y hay una proyección de Loki, y le está hablando a Thor, y están en un momento de hermanos, ¿no? Y Thor le dice que le encantaría que estuviera aquí, y le avienta algo, y Loki lo pesca, y le dice, sí estoy. Esa pinche escena está bien cabrona, pero lo que voy es, sus proyecciones ya eran tan buenas, que Thor no distinguía cuando era una proyección y cuando no. Y mami, a Titán y Tony, como que maybe ustedes saben esto, como que a mí, rápido, cuando él estaba levantando el martillo, como que él estaba haciendo fuerza física, pero nadie más lo podía ver al parecer. So, ¿qué tipo de magia era esa ahí, verdad? Porque como que el tipo entonces no simplemente podía ser una ilusión, también podía ser que la otra gente no lo viera y él poder interactuar con las cosas alrededor. Si ese tenía ese poder, como que con más razón creo que la teoría que Titán y Tony, o sea, lo que ustedes dos dijeron, como que se puede dar, porque eso fue Elite también. Sí, y bueno, también lo vemos en la escena post créditos cuando le habla a Selvig, ¿sabes? Como que él está en un reflejo, pero sí. Fury no lo ve, ¿sabes? No lo detecta. Y es como que yo siempre he pensado que Loki es de los personajes más poderosos, quizá muy probablemente el más poderoso. Y hay una escena que me gusta mucho en la serie, que es del Loki clásico proyectando todo Asgard, ¿sabes? Esa escena está bien brutal y es como que Loki de nosotros, bueno, Loki variante más conocida con el actor que conocemos todos, le dice a Sylvie, yo no sabía que nosotros podíamos hacer ese pedo, ¿no? Y el Loki clásico le dice que un Loki puede hacer entonces esa escena también está bien cabrona. Sí, es como también más crecimiento todavía al personaje, ¿no? Porque conoce más versiones de él, conoce también como otras, por ejemplo el presidente Loki o el Loki presidente, que es como la versión que se supone que sí ganó en la batalla de los Vengadores, ¿no? O sea, no sabemos si es por ciento ahí que sí ganó, pero es lo que se más o menos se prevé, ¿no? Que es el Loki que sí ganó en la batalla de los Vengadores del 2012. Pero él ve varias variantes de él y como que aprende también, porque Sylvie hace también esa proyección donde proyecta otro cuerpo, pero es un cuerpo tangible. Hasta él mismo se lo explica a Mobius, cuando él le dice, sí, hay dos tipos de proyecciones que hacemos, las que son como de tangibles y las que son las que desaparecen. Entonces él ya sabía hacer ese tipo de proyecciones que cuenta el Loki clásico, pero es como Loki clásico dice, o sea, hice mi mejor trabajo en cuestión a proyectarme, fue tan real que todos creyeron que morí. Entonces como que esos pequeños diálogos me dan una esperanza a que Loki sí sigue vivo y posiblemente lo veamos de nuevo, porque tal vez el que estamos viendo ahorita pues no conoce todo lo que pasó con Thor. No, y reforzando eso, como que si en la película de Thor, la última, Thor Love and Thunder, como que no mostraron a Loki en el Valhalla, como que significa que no está ahí, porque yo creo que una aparición épica para un post-credit scene es que Loki estuviese en el Valhalla. Como que eso, como que ya está muerto, te lo confirman, y te dan con Natalie Portman como que tranquilo mi hermano, te la cuido, ¿me entienden? En el sentido ese de que llegó ya tu amada aquí, te estamos vigilando juntos, pero si no estuvo ahí, significa que no, que, o sea, que está vivo, porque él murió como un héroe, so, él se merecía estar ahí, ¿me entiendes? Él murió como un guerrero y en guerra, so, sí. Y otra cosa es que en el Valhalla saben lo que pasa en la Tierra. Yo iba a hacer el comentario de Loki que vimos en la serie, sí sabe todo lo que ocurrió con Thanos y la batalla y su muerte, porque la TVA se lo proyecta. Vio la cinta, sí. Pero ellos le pusieron lo que ellos querían que él viera, porque también Mobius le dice, tú naciste para hacer eso, tú naciste para desarrollar otros personajes, para sacar lo mejor de otros personajes, o sea, como que lo trata de quebrar en el sentido de que le dice, tú no sirves, tu único propósito es ese, crear la mejor versión de otros personajes. Sin embargo, esto lo encamina al lado que ya estaba encaminado a la versión que creemos que es una proyección, ¿sabes? A esa versión de ya no quiero ser yo la versión mala. Le dan como ese desarrollo también de una forma pues rápida y épica, porque bueno, ok, yo les digo que yo creo que le proyectaron lo que ellos querían que él viera, pero en realidad no sabemos si él vio todo. Y cuando se acaba el cassette, aparece 616, que es el universo que se supone principal, donde está pasando todo lo que es Marvel. Ahorita voy a aprovechar esto para tal vez dar una aclaración, entre comillas, de qué es lo que
¿Por qué nerfearon tanto a Black Bolt? ¿Por qué nerfearon tanto a Mr. Fantastic, a Profesor X, cuando Wanda fue al otro universo, al 838? En los cómics pasa algo chistoso. En los cómics, el 616 por alguna razón siempre es más poderoso que los otros universos. Como que tiene esa preferencia, esa variación, que siempre sus héroes sobresalen de todos los demás. No hay como una explicación clara, solamente que es el universo principal, pero siempre como que es el que tiende a sobrevivir. Creo que eso mismo está pasando en las películas, que nos están dando personajes que son variantes, pero tal vez no se han desarrollado lo suficientemente bien como ha pasado con estos. Por ejemplo, el Doctor Strange del 838 usó el Darkhold. Lo usó, pero no tuvo el entrenamiento, conocimiento previo que tuvo el Doctor Strange del 616. El del 616, con el conocimiento del multiverso, con lo que pasó, con lo que supo de su variante que le explicaron los mismos del 838, supo las consecuencias del Darkhold, de usarlo y por qué mataron al otro Doctor Strange. Aunque para su mundo él es un héroe porque fue quien derrotó a Thanos, bueno, no quien derrotó, sino quien se sacrificó para derrotar a Thanos, pero al final sí lo derrotaron. Pues como que le dan un contexto diferente a Doctor Strange de las consecuencias de usar este libro. Ahora, él termina usándolo, pero de una manera diferente, porque él ocupa el cuerpo del 838 en el 616, donde se supone que Doctor Strange es todavía más poderoso que el del 838. Es a lo mejor un poco confuso lo que estoy diciendo, pero creo que si alguien a lo mejor viendo la película y pensándolo de esta manera sí se puede entender. Entonces yo creo que esa es una explicación por la cual los héroes del 616 siempre están un paso adelante y con un tipo de ventaja sobre los otros universos, porque en los cómics también pasa lo mismo. Entonces este Loki, por ejemplo, del 616, no sabemos qué tanto vio en esa cinta, no sabemos qué tanto conocimiento tiene de su vida. Hubo un papel donde él firmó si todo lo que estaba en ese papel era lo que él había dicho en toda su vida, pero asumo que él estaba firmando tal vez hasta lo que ha dicho en ese momento, en ese año o en esa vida hasta donde él vivió en el 616 y después llegó a la TVA. Sí, porque de hecho no recuerdo qué le dice al tipo y el tipo imprimió una hoja nueva con lo que le dice ahora, ¿no? Entonces ya de ahí también te dan un contexto de que sí él es una variante de el del 616. Entonces sí son dos Loki diferentes que se están desarrollando. El que tenemos en el 616 que vivió aparentemente hasta donde lo mató Thanos, y el otro que se fue por una otra línea que al final desecharon porque sí la terminaron, pero se fue, quedó en la TVA y ahora está perdido en el multiverso, porque esa es la realidad. Loki está perdido en el multiverso, que hace una referencia también a lo que pasa al final de esta película. Después de que pelea con Thor, aparentemente él se va o se cae en el espacio, y lo que pasa después de eso lo vemos en Avengers, la primera película. Sí, la verdad es que la construcción de Loki creo que es de esos personajes a los que les tienes que poner muchísima atención con cualquier pequeño detalle que diga, que mueva, que haga, porque genera una reacción en cadena enorme, ¿sabes? O sea, hemos hablado mucho de los pilares del universo y siempre hablamos de Stark y del Cap y de Thor y de todos así los primeros, pero Loki también entra entre estos pilares de todo el universo, ¿sabes? Fácil, o sea, es una pieza muy muy importante dentro de todas estas películas. Yo creo que sí, y más cuando uno no lo ve como villano, porque como se sacrifica, pues tú puedes decir que es un tipo simplemente con problemas, medio antihéroe, o como que tipo arrogante, pero en verdad él como es súper importantísimo, ¿me entiendes? Lo vimos ahí hasta el final, como que y lo vimos, o sea, desató el TVA, ¿me entiendes? Y con Sylvie, una variante de él. So, Tony ahorita estaba hablando de que es un personaje súper poderoso y maybe el más poderoso. Y como que pensando aquí, que sé que se fueron por el lado más multiversal, como que en la serie nos dicen, bro, ustedes son un problema para todos los universos en que existen. So, si el TVA se encarga de borrar a los Loki, significa que son un threat mayor a quien sabe que lo está organizando, ¿me entiendes? Saben que el que tiene el potencial para hacerlo es él.
So, viendo desde esa perspectiva, como que sí, en verdad Loki es un personaje importante y se ve desde esta película y se ve como que hasta de cómo el tipo utilizó las estrategias, ¿me entiendes? Se puso en posición de él ser el que comanda y después vimos en la tercera película de Ragnarok que el tipo estaba ahí imitando a Odín también, ¿me entiendes? Como que haciendo todo lo que tenía que hacer para mantenerse, ¿me entiendes? En el juego y ser importante y relevante. So, creo que Loki es una de las mejores cosas que tiene esta película, definitivamente. Para allá con AJ Coulson, que me explotó un chistecito que dijo todo el bien bueno, como que hijo de Cole. Eso está bien chévere, pero con esos personajes también, obviamente Heimdall, vimos a Sif, que para mí es un personaje que no coge importancia aquí, pero después la meten en la serie de Loki hablando de ella. Eso es como que, wow, este personaje lo volvieron a traer también, ¿me entiendes? Como que sabieron que la volvemos a ver en Love and Thunder. Ajá, también. Todavía relevante por ahí. Y me gustó eso porque la vimos técnicamente como la vimos en esta película. Tú en una le dijo, no, déjame aquí, yo quiero morir. Y él, no, tranquilo, como que él no te toca. En Love and Thunder la vimos técnicamente igual. Estaba yo utilizando ahí con mi novia que estaría bien cabrón, que como sabemos que están en el mundo de la inclusión y no sé cuán cercano a los cómics esté, pero que junten a Lady Sif con la Valkyrie, ¿me entiendes? Que ahora es la nueva reina de Asgard. Porque siento que pueden ser un power couple, ¿me entiendes? A fuego en el MCU y como sabes que estamos en esto de la inclusión, como que bregaría verlo. Pero como que vimos personajes importantes, siempre digo, como que esta franquicia, lo mismo que dije con Iron Man, trajo personajes para darle más fuerza al MCU y creo que en este caso fue eso mismo, Agent Coulson, Thor y Loki, como que esos son los top 3 para allá. Obviamente Jane Foster, la editor en un futuro, obviamente Dr. Selvig en los Avengers, so como que un buen lineup que todavía vemos, Darcy que la vemos en WandaVision. Claro que sí, y seguir como que viendo la evolución del personaje. So Loki definitivamente súper importante y no creo que esté underrated, pero la franquicia de todo está underrated. Ahora que dices desarrollo de personaje, incluso Darcy tiene un desarrollo de personaje, porque yo nunca le había prestado atención a que Darcy no es un científico como tal, ¿sabes? Ella estudió ciencias políticas, pero luego ya cuando la vemos en WandaVision ya es experta en el tema, ¿sabes? O sea, también tuvo un desarrollo del personaje ahí. No, yo creo que Darcy lo que era estar un estudiante, porque en Thor 2, como que yo siempre estaba intentando asistir ahí a Jane Foster, ¿me entiendes? Como que un estudiante ahí, qué sé yo. So, ahí uno ve como que, wow, qué evolución del personaje y la importancia que tiene y como nos siguen dando introducción a otros personajes, porque si nos vamos por esa línea, como que Darcy nos dio la introducción a Mónica, ¿me entiendes? Y a como que eso que pasó ahí en el Hex, ella fue la que descubrió todo, ella fue la que lo pudo prever. Son personajes importantísimos, en verdad, esta franquicia está durísima. De hecho, Darcy es como que la que descubre que la energía que sale del Hex es equivalente o similar a la del Big Bang, que de nuevo voy otra vez a lo mismo que les hablé hace un rato con Odín. Él viene también desde el principio del tiempo. Las gemas del infinito vienen desde el principio del tiempo. El Tesseracto lo tenía Odín también antes de que cayera bueno, digamos que él lo dejó en la Tierra. Entonces como que también hay conexiones a todo eso y vienen del lado de Odín. Ahorita que hablamos de Loki, porque ese es un tema que yo sabía que este podcast iba a ser más de Loki que de otros personajes, viene también cuando a Loki lo tocan los gigantes de hielo y se empieza a poner azul, porque es como su verdadera forma, es su origen. Él es hijo de Luffy. Sí, de hecho, cuando encara a Odín, lo encara como azul. Es él, azul y los ojos rojos. Y yo siento que algo que está underrated es la mamá, como que a ella no se le ha dado importancia como que en la historia como tal. Pero cuando a Loki lo arrestan en el TVA, él dice que la mamá fue la que le enseñó a hacer toda la brujería o la magia. Como que ella es súper importante también y ella es como que uno de los pilares. Incluso cuando le está hablando a Loki en esa escena, como que ella le está diciendo, mira, tu papá siempre tiene algo pensado en todo, confía, nosotros te amamos, eres familia. Mala mía, ahí me envolví, pero manda fuego. Sí, es que la mamá es una super bruja, ¿sabes? De hecho, incluso se lo dice al Thor que viaja por la gema al pasado, ¿no? O sea, tú sí eres mi hijo, pero no eres el de esta línea, no puedes engañar a una bruja, le dice, ¿no? Es como que si es alguien bien pesadote.
Sí, y de hecho ella entrenó a Loki, le enseñó todo lo que sabe y lo mejor de ella se lo enseñó a Loki. O sea, como que Odín se enfocó en enseñar a Thor y la mamá se enfocó mucho en Loki. Claro que siempre ha habido ese resentimiento de Thor, siempre ha hecho travesuras, en los cómics es lo mismo también, se le salían siempre de las manos en lo que iba a hacer. Entonces como que les digo que Loki es muy referente, muy relevante a los cómics, incluso su historia de origen también. Pero a lo que iba yo con esto de Loki, el cambio de color, voy a regresar de nuevo a la TVA. Una de las preguntas de muchas personas es por qué Loki no, si en la TVA la magia no funciona, ¿por qué Loki se sigue viendo igual? Yo tengo una teoría. Yo creo que Loki a ciertas temperaturas de frío saca esa piel que le ayuda a soportarlo. Cuando a él lo agarran los gigantes de hielo, también otro de los gigantes agarra a Volstagg, que es uno de los 3 guerreros, y a él le quema la piel, y a Loki le rompe la armadura y su brazo se empieza a poner frío. Entonces creo que esa temperatura, sin que él tal vez intentara o sin que él lo pudiera controlar, defendió su cuerpo para que se viera azul. Esa teoría me gustó. Pero que también, ¿qué pasaría si, al igual que tú estás comentando al principio, de que había una fusión entre, creo que Odín, no me acuerdo, la fusión que había entre el hielo y ¿quién era? Otra vez. Tú al principio estás... Ajá. Sí, la madre de Odín es una gigante de hielo. Ajá, pues ¿qué pasaría si en este caso el padre de Loki es un gigante de hielo, pero Loki es también como que... hijo de una asgardiana, por ejemplo. De una asgardiana, ¿me entiendes? Y que eso fue lo que ahí empezó el conflicto. Yo pensando aquí en teoría, ¿me entiendes? Y por qué el tipo sea así. Y que de hecho, probablemente sí, dándole fuerza a la teoría de Yomar, el mismo Odín se lo dice a Loki. Es como que, o sea, yo te rapté de ahí con la esperanza de que tú unieras los 2 reinos algún día. Que eso sí pasa. En What If hay un Loki azul, que ese Loki es como el príncipe de Jotunheim y Thor es el príncipe de Asgard y los dos son amigos, o sea, como son los hijitos ricos de los reyes y juegan y se llevan bien y son amigos, o sea, de alguna manera en alguna línea temporal eso que hizo Odín sí pasó. Nos lo presentan animado, pero en realidad pues es canon en el UCM, entonces es un mundo en donde eso sí pasó. Entonces sí tenía razón Odín en que en algún momento pudieran unir esos 2 reinos o al menos llevarse bien, que eso lo demuestra la amistad entre Loki, que sí creció en Jotunheim, y Thor, que sí creció en Odín, separados, pero al final como que fueron, creo que mejores amigos que mejores hermanos, aunque siempre se han querido. Thor quiere mucho a Loki, Loki quiere mucho a Thor, aunque siempre ha habido ese pique entre los dos, esa como envidia de parte de Loki, pero sí, o sea, Odín de alguna manera sí tenía razón. Entonces yo creo que mi teoría va por ese lado, de que Loki tiene que estar a extremas temperaturas frías para que su piel se ponga azul. Cuando él tomó el cofre, se puso azul, pero las temperaturas también lo llevaron a ese extremo. Entonces creo que tal vez como su piel es, vamos a llamarlo una evolución, que él vivió de vivir en Asgard, donde no tenía que tener esa coraza azul, esa piel tan resistente, y pues simplemente su apariencia normal, o sea, no es magia, es solamente su apariencia. Entonces como que ya ahí se adaptó él a Asgard. Sí, porque pues en Asgard no es extremadamente frío como en su lugar de origen, ¿sabes? Es como que a lo mejor todos creíamos que era un encantamiento de Odín para que se viera normal, pero no, o sea, quizás como dice Titán, simplemente fue misma evolución del cuerpo y se adaptó a su entorno, que sí pasa, ¿no? Es como por ejemplo, nosotros mismos, tú puedes adaptarte al frío, puedes adaptarte al calor, ¿sabes? Entonces, sí. Depende de donde tú vivas, sí. Siempre es muy relevante a donde tú vivas. Hay personas que viven en la costa o en lugares tropicales que van a un lugar donde no hace tanto frío tal vez para los locales y están temblando porque están acostumbrados al calor. Ahorita que decía Tony la palabra encantamiento, me vino a la mente otra parte importante también no solo de la historia de Thor, sino del UCM. Y hablamos un poquito de cuando Loki quiso agarrar el Mjolnir. No pudo porque había un encantamiento.
Ese encantamiento nace en esta película. Antes de ese encantamiento, pues se puede decir que el martillo era libre de que lo portaran, pero no podía portarlo cualquiera, tenía que ser alguien que fuera muy poderoso. En este caso era como la herencia de Odín hacia Thor. Ese martillo en los cómics tiene mucha historia, pero pues referente a lo que vimos en esta película, ¿qué les pareció la presentación de Mjolnir? Y pues de ahora sabiendo el futuro que tuvo, la evolución que también tuvo, no como personaje sino como un instrumento, pues hasta dónde ha llegado Mjolnir, ¿qué les ha parecido? Siento que eso es una de las mejores armas que ha hecho el MCU, de verdad. Y siento que se pone más cabrón cuando uno la ve desde como tú dices, como terminó. Y es como que es algo aparte completamente, ¿me entiendes? El martillo tiene sentimientos, tiene capacidad de sentir, ¿me entiendes? De identificar la persona. So, creo que eso está bien cabrón, una de las mejores armas que han hecho. El encantamiento de Odín estuvo bien duro, eso es una de las mejores partes porque eso es lo que hace que todo como que forje carácter y evolucione, ¿me entiendes? Y que se dé cuenta, tengo que ser algo más que simplemente alguien que puede levantar el Mjolnir, ¿me entiendes? Tengo que ser worthy de levantarlo, eso está cabrón. Me gustó también que ahora que la vimos sepamos que la hermana lo usó, ¿me entiendes? Como que, pero eso estuvo ready, ¿me entiendes? Esto no era para ti, esto era el weapon de tu hermana, con esto se conquistaron reinos, ¿me entiendes? Y es otra historia que nace y ella misma lo destruye. Eso significa que ella tiene el poder encima del Mjolnir, aunque esté embrujado, ¿me entiendes? O el Mjolnir piensa que puede ser, que ella puede ser, ¿cómo es que se dice la palabra en español? Digna de levantarlo. So, como que en esa historia está bien brutal, para no decir tanto cabrón. y lo desmonetizan el video. Y luego nuestro bro se molesta que le enviamos buenas vibras. El broker le gusta porque somos bien mal hablados. Le enviamos buenas vibras, que se conecte ahí y que esté con nosotros. Pero sí, en verdad, es un martillo súper duro y esa arma en verdad me encantó. Y diciendo cómo terminó ahora, también el martillo, poder decir, escuchar a todo el decir, déjame proteger a Jane, y como que cuando estuvo en sus peores momentos, como que salir y protegerla, ¿me entiendes? Y convertirla en Lady Thor es como que wow, o sea, no es simplemente un arma, sino es algo que tiene relevancia en la historia y en la importancia, que tiene relevancia e importancia en la historia de otros. Y por último, creo que también me gustó que mencionaron que el martillo está hecho de una estrella muriendo, ¿me entiendes? O sea, como lo hayan dicho. Que eso forjado. Es como que, claro, fue el forjado de la estrella muriendo. Y eso me gustó porque ahí es un teaser de que ya este lugar de armas está ready, ¿me entiendes? Y que en Endgame él va a volver a hacer su otra arma, como que para vencer a Thanos. Que, gracias que me acordé de eso, porque en la pelea final hubo un paralelo. Él le tiró el martillo a la tecnología esta que lo estaba atacando, y con el rayo que él le estaba tirando, la máquina que estaba atacando, el martillo estaba cogiendo toda esa fuerza, que técnicamente es un paralelo a Thanos haciendo así con el guante y el Stormbreaker ahí partiendo por el medio. So, como que siento que esos dos paralelos, viendo cómo terminó, estuvo bien duro y en verdad una de las mejores armas que yo he visto en cualquier tipo de película, ¿me entiendes? Sí, creo que lejos de ser un arma era su amigo, ¿sabes? Era su compañero. De hecho, incluso en esta película de Love and Thunder lo vemos ahí medio chusco cuando le hace el feo a Stormbreaker, ¿no? Y que le está hablando a Mjolnir, y Mjolnir como que quiere ir, pero como que no, y luego llega la Stormbreaker y es como que, ¿sabes? Estas armas tienen conciencia y es algo muy curioso. A mí también me gustó mucho que se mencionara dónde se forjó, porque ya te introduce también al personaje que luego veríamos chingo de tiempo después, que es Entrin, que es el rey de los enanos, que no eran enanos, eran enanos. Sí, y es como que está bien cabrón porque ya está plantada esa semilla de ese reino, ¿no? Que es donde luego va y forja la Stormbreaker, que originalmente no era de él, era de Beta Ray, y que ya vimos guiños por ahí de Beta Ray, que sigo esperanzado a que lo veamos en algún momento, que estaría bien cabrón. Y digo, si te quedas pensando en cómo termina Mjolnir, termina muy bien en la batalla, pero luego no me gusta esa escena donde está todo pintarrujeado y que lo trae la niña todo decorado, y es como que no me gusta esta faceta de Thor, papá. Thor no es un padrastro, ¿sabes? Es como que no, aparte
cómo lo decoró la niña es capaz de levantarlo. Eso no lo vas a entenderlo cuando tengas hijos. Lo sé, pero es como que no entiendo qué tan digna puede ser la niña como para levantarlo, ¿sabes? Como para pintarlo y decorarlo, y todo se lo intenta despintar y no puede despintárselo, y es como que... me dibujó mi hija. Entonces, solo lo vas a entender cuando tengas hijas, eso sí pasa. O sea, sí pasa, digo, no me ha pasado con míos porque yo no tengo, pero sí he sabido de muchos casos. Y es como que, a lo que voy es, después de toda la historia del martillo, se me hace no digno para el martillo. ¿Sabes? Que haya esta escena como chusca, vaya. Y no, la niña trae la Stormbreaker. Sí, ella es bien poderosa. Y él sí trae el Mjolnir, ¿no? Cuando van a enfrentar a estos manes. Yo siento que en algún momento sí va a terminar siendo de ella el Mjolnir. Y la Stormbreaker va a pasar a otro personaje que tiene que suplir a Odinson. Que quiero pensar yo que va a ser Beta Ray. Pues hablando ya a futuro en la historia. Me gusta eso porque a mí lo que no me gustó del martillo como tal es que lo hayan destruido y que hayan dado otra arma a Thor. Porque como que en la película de Thor Ragnarok como que le dijo, mira, tú eres el dios de los martillos o eres el dios del trueno, ¿me entiendes? Y es como que necesita forjar como que un arma para poder como que neutralizar su poder, a pesar de que ya le dijeron eso en esa película. Fue como que es medio raro. So, me gustaría que la teoría vaya por donde tú vas, de que le dan eso a Beta, ¿me entiendes? Como nuevo guerrero, y su hija se queda con el Mjolnir y él tiene el poder del trueno dentro de él, ¿me entiendes? Que ya no necesita arma, y lo vemos en esa evolución final total, y si los necesitara, como quiera los pudiese usar. Pero creo que el Mjolnir tuvo que haber terminado en la última película, porque es como tú dices, ya mucha historia con el personaje, ¿me entiendes? Digo, con el personaje, ya estoy ya pensando que un personaje, como tú dices, ¿me entiendes? El martillo, ya mucha historia, y además de eso, nos dijeron que pueden ir a cualquier multiverso, y si eres worthy, puedes cargar uno también. Eso ya no tiene como que sentimiento, porque si puedo dejar el tiempo a buscar otro, ¿me entiendes? Eso es lo que voy a hacer, que añadiendo a la historia, pues está cool, porque como quiera pudo viajar, ¿me entiendes? A donde murió su mamá y dárselo, y Captain America levantarlo, que eso cuenta como historia, a pesar de que no es el mismo que vemos en esta película. Pero, pues, ¿me entiendes? O sea, me hubiese gustado que hubiese terminado cuando lo destruyeran de una, a menos que fuese después de, como que después de que, un ejemplo, de que Jane muriera, también muriera el martillo. Eso para mí hubiese estado épico. Como que ya no tengo más nada que hacer, ¿me entiendes? Ya protegí a mi mejor amigo Thor, ya protegí a la amada de Thor, so ya también me descompongo. Eso hubiese estado lindo. Pero un buen personaje y un buen artículo, en verdad. No, me hubiera gustado, pero es que también me gusta la idea de la sucesión. ¿Sabes? Algo como lo que le pasó al escudo. ¿Sabes? Es como que Steve va por el escudo y trae otro escudo, y el escudo tiene toda su historia, y se lo da a Sam Wilson. Y es como que, bueno, si Mjolnir tiene como que la misma relevancia que el escudo, o las mismas historias, o más historias de contar, ¿a quién se lo dejaría hasta el final? ¿Sabes? Es como que me gustaría que se lo quedara la hija de Gore. Lo cual también es una mamada, porque, o sea, es la hija de Gore, ¿sabes? ¿Por qué se lo va a quedar ella? Pero, pues, en vista de que la va a criar Thor y va a ser su hijastra, sí me gustaría que en algún momento la niña fuera digna del Mjolnir. Y de cierta forma ver a un Thor retirado, ¿sabes? Un Thor viejo, sabio en el trono. Y pues vas a necesitar a alguien que reemplace a este guerrero, y podría ser la ocasión perfecta para introducir a Beta Ray. No. Y antes de que haya Titán, como que esa fuese, como dijiste, la perfecta manera de introducir a Beta. Y como que estoy de acuerdo contigo, porque la sucesión de las armas creo que es importante. Porque no lo había pensado, como que esta Trinidad ha tenido una sucesora como que hasta de armas. Como que Hawkeye, entre comillas, le dio su arco, ¿me entiendes? A Kate. Como que ahora esta tiene su martillo. Iron Man murió, pero como habíamos mencionado anteriormente, está la esposa, está la hija, está Ironheart también, está hasta el mismo Iron Lad. So, como que puede haber varios sucesores de varias armas, porque él no tenía una armadura, él tenía varias armaduras. Captain America con el escudo. So, me gusta eso de que como que estos OG tienen que seguir dando su artículos y sus armas, y en estos casos personajes para adelante, ¿me entiendes? Para que los otros se inspiren. So, estoy de acuerdo. Hulk le dio su secreto también a She-Hulk.
los shorts de spandex, látex. Es que iban a ser sus mejores amigos. Que la película de él lo rechazó, by the way. Como que lo retiró a un lado. No, bro, no quiero eso, spandex y verde. Bueno, yo voy a hablar de dos cosas. Porque ahorita el Mjolnir me estaba llevando por muchas cosas que ya quería yo hablar de por sí en el podcast también. Una es la historia del Mjolnir en los cómics. En los cómics está creado de una piedra que se llama Uru. Ese Uru fue un regalo de los gigantes, bueno, no de los gigantes, de los enanos de Nidavellir, que ya hablamos de ellos, a Odín, porque él los salvó de una invasión. O sea, Odín ha estado salvando reinos. Eso es como algo que también se demuestra en esta película. Pero un tiempo fue un conquistador. Eso lo veremos en otro podcast. Bueno, estos enanos le regalan esta piedra que se llama Uru, que es de un metal de un planeta que se destruyó, que es muy poderoso, muy difícil de romper, pero también muy difícil de moldear. Supuestamente en la historia les tomó muchos días poder moldear a Mjolnir con el poder de una estrella, justo como lo hizo una estrella agonizante, ¿no? Así, justo como se hizo el Stormbreaker, así también se hizo Mjolnir. La diferencia, se puede decir, es que dentro de Mjolnir vivía un ser que Odín atrapó, y la única forma que él pudo evitar que ese ser, es el dios tormenta le llaman, pudiera salir de ahí era metiéndolo en Mjolnir. Entonces ese martillo se formó como para cubrir el dios tempestad, es el nombre, dios tempestad. Ajá. Entonces cuando se formó Mjolnir era loco, estaba todo el tiempo destruyendo, estaba por su propia cuenta volando como un loco. A Odín le costó mucho trabajo domar ese martillo. Y pues llegó a la conclusión de hacer un encantamiento en donde solamente él pudiera levantarlo. Después viene la historia de los Vengadores prehistóricos, que es la que les comenté al principio, donde él usa Mjolnir. Él es como el Thor de ese grupo. Bueno, pasa mucho tiempo, le entrega ese martillo a Thor. Tenemos la historia de Thor también, que no hablamos de eso hace un ratito, pero lo voy a hablar rápido, de Donald Blake, que hay referencia a eso también en los cómics. Bueno, en los cómics en sí es su alter ego, donde cuando lo destierran, le da la personalidad de Donald Blake, tiene un bastón, cuando azota ese bastón, se transforma en Thor, y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Entonces aquí también se hace referencia a ese personaje, no necesariamente como fue en los cómics, pero sí se dice que es un personaje que existe en el UCM. Se supone que era el exnovio de esta de Jane. Y bueno, siguiendo con el Mjolnir, cuando se rompe en los cómics, se libera este dios esta tempestad, y es otro enemigo más que existe. Entonces Jane trata de como reconstruir ese martillo, busca a Doctor Strange, él la ayuda, y es como ella también se hace digna. Acho, mamma mía, pero estaría bien cabrón que como que cuando la Hela destruyó el martillo, ella supo lo que estaba liberando, ¿verdad? Como que en esa película también sale Doctor Strange, como que están las conexiones ya ahí, ¿me entiendes? Eso está duro. Es que en realidad para eso voy también. Cuando el martillo lo rompe Hela, no sabemos si liberó algo. O sea, no sabemos todavía qué pudo haber salido, porque cuando se rompe algo, sí, el martillo prácticamente se despedaza. Ahora, no sabemos si algo de ese poder quedó en el martillo, porque cuando se volvió a juntar, o el encantamiento, o tal vez no lo van a usar, porque también se puede justificar, pero algo salió de ese martillo. Entonces, si hubiera la forma de que más adelante nos digan, esto se liberó de Mjolnir cuando se rompió, y tal vez ni siquiera Hela sabía, porque Hela también fue portadora del martillo, pero en ese tiempo no había un encantamiento. Ahí era solamente que alguien lo suficientemente fuerte lo pudiera portar. El encantamiento viene en esta película, donde dice Odín que solamente aquel que sea digno puede poseer el poder de Thor. Entonces como que a partir de aquí no cualquiera levanta ese Mjolnir. Incluso pues se ve todos tratando de levantarlo, y después se recrea esa misma escena, pero con los Vengadores. Y es más, hasta eso sería una razón por la cual como que para levantar el martillo tienes que ser digno, porque si no eres digno, como que puedes unleash a un ser que yo tuve que atrapar ahí, ¿me entiendes? Porque era malévolo.
¿Por qué le daría el martillo a alguien que no es digno si él puede utilizar ese martillo y liberar este mal? ¿Me entiendes? Solamente los que pueden levantar este martillo son los que son responsables, ¿me entiendes? Los que tienen juicio, etcétera. Eso estaría bien cabrón, sí. Por eso esa escena de los Vengadores intentando levantar el martillo me gusta mucho porque lejos de lo chusco también, o sea, tiene una conexión a futuro, ¿no? Porque nadie le hace nada al martillo y cuando Steve llega, Steve medio lo mueve y lo suelta, ¿sabes? Es como que, o sea, el vato era tan digno que no quiso dejar en vergüenza a Thor y dijo, si lo voy a levantar, mejor no, aquí está bien. Pero Thor se da cuenta, el close-up que le hacen a Thor de su seriedad. Y luego se lo dice en Endgame, ¿no? Le dice, lo sabía. Es como que hay una conexión ahí lejos, ¿sabes? No, y automáticamente Captain America, yo sé que no es de esto, pero lo está a punto de levantarlo, ¡pum! Como que lo deja ahí, como tú dices, lo que sea que pase, y después, 5 minutos después, Visión se lo da. No, y algo también muy curioso aquí, también de Thor, que es cuando Stan Lee le pide del trago, ¿no? Que él le dice que es un trago añejo de tal. Por respeto le da a Steve también, ¿sabes? Es como que va sobre Steve. Sí, cierto. Y bueno, ahorita que hablamos también de estas referencias o estos toques que vienen de que te dan un guiño en una película y 2 películas más adelante te dan pues el resultado, puede ser que también por eso destruyeron Mjolnir. Porque ahorita en este momento ustedes me decían, no me gustó como eso, porque como dice Yomar, ¿por qué si ya superaste como esa etapa de tener un arma para concentrar tu energía, por qué no seguir haciéndolo sin el arma? Bueno, tal vez Mjolnir lo destruyeron porque al final sabían que en una 4ª película tenía que ser así la historia para que Jane Foster pudiera levantar, lo que también es referencia a los cómics, el cáncer y todo eso es muy referente a los cómics como pasó. Entonces como que te dan un contexto desde esta película, o sea, tenemos que destruirlo porque es parte de la historia que queremos contar más adelante. Entonces como que sí son conexiones, aparte pues es Taika Waititi, el mismo director de las 2 películas. Sí, aparte es súper conexión a donde muere Odín, es donde están los restos del martillo y Odín le dice a sus hijos, o sea, que esto podría ser Asgard, y ahí mismo fundan la ciudad. O sea, el martillo, ¿quién iba a poder mover los restos del martillo, sabes? Sí. No, y en donde se funda la ciudad donde Jane coge sus poderes, como quien dice también, porque ahí donde estaba roto, como que ella fue a visitar ese pedazo de tierra, a ver si hay alguna esperanza. O sea, eso está bien cabrón, y pensando en, o sea, no, ya eso era, porque yo iba a decir algo, pero se me fue, pero ahorita lo cojo. En lo que lo agarras, Townsburg es también este mismo lugar donde pelea Red Skull, donde va por el tercer acto, donde rompen el Mjolnir, donde muere Odín, donde fundan Asgard, donde pelea con los gigantes de hielo. Entonces ese lugar es bien icónico y también eso es algo que pasa en los cómics. En los cómics también Asgard es destruido en Ragnarok y después lo funda en la tierra. Sí, y ya me acuerdo lo que iba a decir, y era que Jane, o sea, maybe lo que tú dices sí tienes razón, porque de esta primera película, como que yo le estoy diciendo a mi novia, ¿por qué carajo van a contratar a Natalie Portman en la película 1 si no van a saber que ella va a ser Lady Thor, ¿me entiendes? O como se llame. Como que Natalie Portman es una actriz de calibre, ¿me entiendes? Ella es una de las figuras, de las figuras clave en Star Wars. So es como que ella la tuvieron que haber contratado desde el principio con mira algo más. So es como tú dices, si destruyeron el martillo, como que ellos sabían que se lo tenían que dar, y pensando en que la historia de ella rápidamente la juntaron con radiación, con viajes, con la gema del infinito, como que se prestaba para que eventualmente el personaje tuviera cáncer y quisiera sentido, porque es una investigadora, ¿me entiendes? Una científica que se está exponiendo a tanta radiación que hasta una gema del infinito estuvo adentro. Eso le da la oportunidad que, mira, tenga cáncer, y por lo tanto en esta película le vamos a dar el cierre que se merece. Que, para añadirle a la conversación de esta película como tal, me gustó que vemos que el arco de algunos personajes se pudieron completar. Aunque estén algunos inconclusos, como Loki, como el mismo Thor, como que los pudieron concluir bien, ¿me entiendes? La misma Jane creo que tiene un arco inconcluso. O sea, yo creo que de Jane vamos a ver todavía algo más.
O sea, a mí veamos algo más, pero hablando como que terrestre-wise, ella como que cumplió su misión, ¿me entiendes? Y ya murió, ¿me entiendes? Que obviamente la podemos ver en Valhalla o en algo de multiverso, perfecto. Pero como que me gusta a veces que si mueren, que si los personajes mueren, como que tú puedes decir como que murió y completó su arco. Como que en esta primera película de Thor hubo un montón de mención al Valhalla, que yo ni siquiera como que había tomado en cuenta, y es como que, bro, están seteando como que hasta su despedida, como que técnicamente, porque Thor le está hablando, ella está bien emocionada, como que carajo esto, como que eso me gustó en parte, que como tú dices, que aunque hay historia para contar, en su muerte quedó como se debía hacer, que es como Lady Thor, ¿me entiendes? Sacrificándose y etcétera. Bueno, es que hay historias también en el Valhalla. O sea, tal vez aquí no lo hemos visto todavía en su máximo esplendor y tal vez ahorita vimos el principio de la presentación de este lugar, pero en los cómics hay más historias, nomás que tal vez eso lo veremos cuando hablemos en el podcast, pero del Thor Love and Thunder. Pero sí, hay muchas referencias, personajes, está Lady Sif también, que incluso también aparece en Loki, aparece también en esta cuarta película. Y bueno, muchos se preguntaban, o sea, ¿qué pasó con Lady Sif después de todos estos eventos, ¿no? Y después se aclara que Loki también como que la desterró. O sea, Loki hizo muchas cosas en su tiempo de rey. Y él siempre no quitó el dedo del renglón en que quería ser rey de Asgard. Hace un rato estaba yo diciendo sobre la obra de teatro que estaban teniendo cuando Loki se hizo pasar por Odín. Y como les decía yo, ahí también ya no se ve como la majestuosidad de Asgard que hablábamos en un principio. A mí me encantaba ver como las constelaciones, las estrellas, todo ese universo que se veía. Y eso también como que es otra cosa interesante también. Porque aunque no lo seguimos viendo, bueno, dice Tony que en la segunda, necesito revisar bien la segunda bien también, no lo seguí viendo, siento que como que sí decayó un poquito lo que era Asgard. Es que incluso ya ni siquiera se ven los castillos dorados, ¿sabes? Es como, no se ven como se veían aquí. O sea, tú ves la ciudad y la ciudad parece hecha en oro y la vuelves a ver en otras escenas, en flashback, en todo, y es como que ya no se ve tan brillante, ¿sabes? No, yo digo que la mejor representación que nosotros tuvimos de Asgard fue la que vimos con el Classic Loki, con la ilusión que estaba tirando. Ese Asgard se veía bien duro y como que creo que ahí es donde ellos se esforzaron a por lo menos decir, wow, eso es un Asgard y una ilusión y se veía súper brutal. Pero creo que mientras la revisitemos voy a dar una opinión más clara de eso, porque no me acuerdo mucho, pero definitivamente ha bajado porque esta es la introducción de un mundo, ¿me entiendes? So, esta película la tenían que hacer técnicamente perfecta, tenían que darte estos viajes así, que tú pudieras ver todos los branches, como que estoy de acuerdo con Titán, hasta el final de la película, hasta o sea, cuando están pasando los créditos, como que vamos viajando en el árbol que estaba explicando Thor, y como que se ve de ti desde afuera, y uno puede tener una perspectiva de cómo se ve ese universo y ese árbol que está hablando. So, a eso sí yo creo que son detalles que me hubiese gustado explorar, y que creo que si lo hacen todavía no me molestaría porque estamos en temas galácticos. So, es como que tienen un espacio, ¿me entiendes?, para hacerlo y para educarnos bien, para cuando estos treks galácticos pasen, nosotros estar preparados, ok, ¿dónde es que está pasando? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Que a mí me parece bien loco, que ahora lo estoy entendiendo poco a poco, que hasta los Guardianes de la Galaxia se encontraron con Thor, ¿me entiendes? So, como que ahí uno dice, no, espérate, obviamente hay conexiones, pero simplemente que se hace a uno difícil procesarla. Pero siento que deberían explicar y lo dirán como que transmitir como lo transmitieron en esta primera película. Bueno, en esta película se presentaron personajes también, bueno, y aparte de los obvios que ya hablamos, presentaron a Hawkeye. E incluso se le menciona como el halcón. En ese momento no hubo mucho contexto de quién era o quién iba a ser. Se nos fue Tony. De quién era o quién iba a ser. La verdad es que me gustó bastante como esta presentación, pero creo que mucha gente tal vez no cachó esa referencia de a quién se dirigía este personaje. Como presentación, creo que nos dieron lo suficiente. Ya de él se vería más en la primera película de los Vengadores, que es la que vamos a revisitar la próxima semana en el podcast, así que estén pendientes porque también ahí hay muchas cosas de lo que vamos a hablar. Pero otro personaje también de quien ya hemos hablado un poco es Heimdall. Heimdall es un personaje bien mítico en los cómics que también me gusta mucho. Me gusta bastante. Siento que lo desaprovecharon mucho porque hay mucha historia de Heimdall,
pero a la vez también siento que podría regresar entre comillas también, porque fue el que salió en la escena post créditos de Thor Love and Thunder con Jane Foster. ¿Qué te pareció esta presentación de Heimdall? Y pues referente a los cómics también ahorita vamos a hablar un poquito de él. Ok, ya hablaste de Hawkeye primero, ¿se puedo dar la de Hawkeye? Sí, sí. Ok, pues me gustó mucho la aparición de Hawkeye y creo que ya aquí es que completa todo, porque aquí es que tenemos el roster original de Avengers, ¿me entiendes? Ya lo hemos visto en todas las películas y como que aquí es donde ya nos preparan para Avengers, ¿me entiendes? Como que vimos a Captain America, vimos a Tony Stark, vimos a Black Widow, como que vimos a Nick Fury, vimos a Agent Coulson. Es como que, bro, ya ahora con Hawkeye y todo, en esta película completamos el equipo y eso me pareció bien duro, a pesar de que fue un teaser. Y no me molestó porque Avengers empieza con él y técnicamente era una de las cosas más importantes de la película. Ahora, hablando de ¿cómo es que se llama el personaje otra vez? Heimdall. Ajá, pues hablando de él, me gustó mucho y en verdad me molestó no verlo más. Siento que es un personaje que, como que, incluso, como que ahora pensándolo, si estuviese vivo todavía, estuviese bien cabrón una serie donde él fuese el vigilador, ¿me entiendes? De distintos héroes. Como que así, como más o menos el Watcher, ¿me entiendes? Que como que conectando a lo que tú dices, que está vivo en Valhalla, y estaba pensando hoy, que no sé cómo funciona eso directamente, que estaría bien brutal que lo pusieran como un Watcher, ¿me entiendes? Que ese sea el próximo step, porque él técnicamente eso es lo que hacía. Obviamente sé que eso no tiene nada que ver con el Watcher o como que es uno de ellos, pero obviamente me da esa similitud. Pero un personaje que me hubiese gustado ver más, obviamente su sacrificio, viéndolo ahora cómo terminó su historia, fue épico. Utilizó lo que quedaba energía para salvar a Hulk, que técnicamente es un súper importante miembro de los Avengers, que sin él quién sabría qué hubiese pasado. So, me gustó mucho y quiero verlo. Como ya estaba mencionando antes, que en los cómics hay historias que pasan en Valhalla, quiero ver esa historia. Y creo que tenemos personajes para hacerlo porque tenemos a Jane, tenemos a Heimdall, también tenemos a los 3 guerreros que murieron. ¿Cómo es que se llamaban ese trío? Bueno, era Volstagg, bueno, Lady Sif, los otros 2 no me acuerdo, la verdad, pero sí. Pero Lady Sif no era parte de esos 3 guerreros. O sea, obviamente bueno, estaba sí. con ellos, pero como que esos 3 guerreros están muertos, los mató Hela. So, técnicamente están en Valhalla, si nos dejamos a ir por eso. So, pensando así, pues estaría bien cool ver una serie de Valhalla o como que algo que nos dé qué está pasando en ese espectro específicamente, porque siento que hay mucho potencial, pero son 2 personajes épicos y introducciones, ¿me entiendes? Que se va a quedar por el resto de la historia y que creo que la gente cuando los vea los va a reconocer como los OG, ¿me entiendes? Como que ese es el único Hawkeye y el único Heimdall, a pesar de que Heimdall ahora tiene un hijo que tiene más o menos los mismos poderes, no es él, ¿me entiendes? Es el hijo, so, como que esos son 2 personajes que se van a quedar ahí por siempre y uno de los que más me gustan, so sí. Bueno, es que, bueno, a mí me gusta mucho la historia de Heimdall, que en los cómics pues te dan mucho más contexto de quién es él. O sea, en los cómics prácticamente es los mismos poderes, también él es como un guardián, pero en los cómics pues sí tiene más historia, incluso él se casa, o sea, tiene como más que contar. Ya estaré haciendo un video de Heimdall también. Entonces, aquí lo que no me gustó mucho es como que sí lo pusieron como un guerrero, lo pusieron como un vigilante. Me gustó mucho eso, ese contexto que das también de que sí pudiera ser como un vigilante, ¿no? Porque él puede ver todo, él puede ver los 9 reinos, él puede ver la tierra. Incluso Thor le pregunta si veía a Jane Foster y él le decía que sí, le decía qué está haciendo y te está buscando. Había una idea en Endgame donde Tony Stark iba a viajar a Asgard. En vez de que fuera Thor y Rocket, era Tony Stark el que supuestamente iba a ir. Y él iba a hacer un traje especial para que no lo viera, un traje invisible. Pero Heimdall lo iba a ver y iba a haber como un enfrentamiento entre los 2. Bueno, no sé por qué al final no se hizo, porque la idea me sonaba muy bien. Pero bueno, al final pues el resultado también me gustó. Pero siento que eso hubiera sido épico. Uno de los poderes de Heimdall, aparte de abrir el... Y eso estaba épico, mala mía, porque combinaban magia con tecnología, que es como, sí, como estaban mencionando tú al principio y como han mencionado en esta película, como que una de las frases, en verdad, una de las mejores frases de MCU, como que simplemente es magia, como que ciencia que tú no entiendes, ¿me entiendes? Tecnología que tú no entiendes. So, esa batalla hubiese estado épica porque es magia, tecnología que tú no entiendes versus Tony Stark, un duro con la tecnología, ¿me entiendes? Sí, claro, o sea, me hubiera gustado mucho ver eso, pero bueno, no se dio al final. Y como te digo, el resultado al final sí me gustó, pero creo que también eso hubiera sido un épico, como un what if, ¿no? Que hubiera pasado.
pero bueno, lo pudiéramos ver tal vez después en animación. Pero una de las cosas que me gustaba de Heimdall es este poder que él tiene para abrir el Bifrost. Él usa como la energía oscura, que le llaman ellos, para teletransportar a Hulk. Él puede usar esa energía a través de sus manos, encantamiento, magia, como le queramos llamar, para mandar a Hulk. Abre como un Bifrost pequeño y manda a Hulk a la Tierra. En este caso también mandaba a varios, pero usando una máquina que los transportaba a lugares donde ellos querían ir, de los 9 reinos, a la Tierra o a Jotunheim o cualquier otro lado que tuvieran que ir. Él los teletransportaba. El Stormbreaker tiene ese poder, puede abrir como ese tipo de Bifrost. Entonces como que ahí también nos dan por qué Thor tiene esta otra arma también, de que aparte de que puede pues controlar los rayos por medio de esa arma, tiene más habilidades. O sea, si te pones a pensar, Mjolnir antes era solamente para controlar los rayos, pero el Stormbreaker sí tiene más habilidades que Mjolnir. Entonces como que sí justifica un poco también por qué necesitaba esta arma, y le hizo daño a Thanos. O sea, puso el arma, puso el Stormbreaker contra las gemas del infinito y les ganó prácticamente. Titán, él no le hizo daño a Thanos, él lo mató. Bueno, él le cortó la cabezota, como que sí, es verdad al principio, pero sabemos que esa arma es súper letal, ¿me entiendes? Pero fue cuando ya lo agarraron débil, y Thor, creo que pues parte de su crecimiento también fue que él quería que Thanos sufriera. Cuando matan a Heimdall, él le dice, pagarás por eso. Y después cuando él avienta a Stormbreaker, lo hace porque quería verlo sufrir, quería verlo lastimado también y matarlo lentamente. Pero si él hubiera pensado en frío, hubiera apuntado a la cabeza y simplemente hubiera terminado con Thanos, que sí lo pudo haber hecho porque las gemas del infinito no fueron un match para Stormbreaker. Entonces ahí te das cuenta el poder que tiene esa arma también, y también ahí te das cuenta el poder que puede llegar a tener también la hija de Gore, que en mi opinión no es solamente la hija de Gore, sino que tal vez en imagen es la niña, pero pudiera ser como una reencarnación de Eternidad, que es un ser todavía más poderoso. Gore sí no tenía poderes. Sí, por esa misma razón yo pienso que puede ser un personaje worthy, digno, ¿me entiendes? Porque esa reencarnación está ahí, solo estoy de acuerdo con eso. Entonces creo que de ahí también pues siento que es como la parte interesante. Y pues ya nada más como pues para cerrar, porque ya estábamos esperando al Tony, pues ya no regresó. Me imagino a lo mejor se le descargó el teléfono o el wifi, no sé qué pasó. Pues no sé si quieras aportar algo más que no hayamos hablado en el podcast, pero que tal vez tú te diste cuenta de algo más en la película. Ok, como tú dices, como no está Tony y también lo estábamos esperando, voy a ser un poco breve, pero como que si estaba él aquí, como que mandaba fuego, ¿me entiendes? Pero como tenemos oportunidad de hacerlo la semana que viene con Avengers, so como que me voy a aguantar porque ahí sí le vamos a dar con todo. Y antes de decir lo que quiero decir con esta película, lo esperamos ahí y como que estamos bien excited para ese día porque es la primera película de Avengers, así que yo usted sabe lo que va a pasar. Pero hablando de Thor, en general, una película súper buena, me encantó todos los personajes que tenía, que me involucraron en la franquicia, me encantó las conexiones que lograron hacer, y me encontraron como que, y me encantó todo lo que pudieron setear, ¿me entiendes? Para la película de Avengers, que creo que fue más importante, como que esta película nos dice que Marvel es capaz de cerrar la preparación para un crossover épico, ¿me entiendes? Nos hiciste un Loki aquí. ¿Ya? ¿De qué me perdí? Estamos hablando de Heimdall, ¿qué nos pareció como personaje? Demonios, apenas iba a decir que Hawkeye era un dios. Oye, se le Hawkeye acabó la pila a mi también. teléfono y se apagó. Me imaginé, bueno, hablamos un poquito de Hawkeye también y Heimdall, entonces si quieres tal vez retomar un poquito de ahí. Y Yomar quería decir algo, que quería mandar fuego, pero no estabas aquí y lo quería guardar para la próxima semana, pero ya él tiene ya la decisión de lanzarlo o no. Ya, no, pues que hable o sea, que hable de Hawkeye, que hable de Heimdall y después yo le entro entonces para cerrar con venga. Mira, de Hawkeye me gustó mucho la introducción del personaje porque viene de una manera como misteriosa, ¿sabes? Es como que le dice que necesita a alguien en las alturas y él va a coger un francotirador y coge el arco de arriba, y entonces luego capeas, ¿no? De, este tipo es Hawkeye, ¿no? Y no lo ves hasta la escena de ¿quieres que lo frene? Ya lo tengo en mira, ¿no? Y ya no ves que hay una escena muy curiosa en What If de esa misma, ¿no? De
de donde se dispara y atraviesa a Thor. Y te das cuenta de lo muy poderoso que puede llegar a ser Hawkeye y que lo menospreciamos mucho. La verdad, Hawkeye es uno de los personajes que a muchos no les gusta y a mí sí, ¿sabes? Me parece un personaje bastante guapo. No, bueno, sí, también está guapo. Está carita. ¿No? Está carita el tipo, ya se ve viejo, pero tiene lo suyo. Y de Heimdall se me hace un personaje súper poderoso, pero neutral. ¿Sabes? Es como que él no busca el conflicto a menos de que sea necesario. Y hay una escena en esta película de Thor cuando Loki lo corre prácticamente y le dice, bueno, entonces ya no tengo que servirte. Y de pedo, ¿sabes? O sea, es como que es alguien bien genial. Su muerte me duele mucho en el universo cinematográfico. Creo que a Thor también le duele mucho. Se sacrifica prácticamente por el equipo, entonces es algo bien genial. No, pues, Tony, eso fue técnicamente lo que yo dije, eso como que no estamos muy ahí. Después cuando lo escuches de nuevo, pues escuchas lo que yo pienso sobre Hawkeye y sobre Heimdall, pero definitivamente personajes legendarios. Y el Titán ya me está diciendo, mira, como Tony no está a punto de llegar, pues vamos a ir cerrándole y qué sé yo. En esas estaban a punto de cerrarle. Y le está diciendo que esta película en verdad está bien dura, porque como, o sea, nos recopila todos estos personajes, ¿me entiendes? Y nos prepara, y ahí es donde me quedé. Como que cuando nos prepara para Avengers, nos prepara con técnicamente 3 o 4 películas de este crew que ya se nos presentó, porque lo que te perdiste, para que estés un poco el día, como que yo dije que Hawkeye y Thor fueron las últimas piezas para el equipo, ¿me entiendes? Y se presentaron en esta película. Y el antagonista Loki. Como cuando tú ves de esa perspectiva, es como que, wow, esta gente como que supieron aprovechar todas sus oportunidades al bate para como que preparar lo que va a pasar antes de un crossover. Y entonces en el crossover darnos una de las mejores películas que he visto en mi vida y que creo que se construye con la combinación de todo, ¿me entiendes? Porque el tercer acto nos da conexión con Captain America, Tony Stark y aquí. Como que obviamente el problema galáctico de Thanos, que ellos lo están previendo, nos dan con Loki y con Thor en este inicio, ¿me entiendes? Involucrando a personajes terrestres como a Captain America y como a Iron Man también. Entonces cuando tú ves eso, tú dices, wow, qué buena organización y qué buena estrategia para poner en juego este plan, ¿me entiendes? Y hacerlo por fase. Y como que siento que también, no sé, obligado que no, pero Loki y Thanos recolecta las gemas en orden en que se fueron presentando en el MCU, ¿me entiendes? Esta primera saga es del tercer acto. Como que en la segunda saga, en la fase, o sea, digo saga, pero en la fase 1 me refiero, como que en la fase 1 fue el tercer acto. En la fase 2 nos presenta un poquito de la gema que se le entra a Jane, ¿me entiendes? Como que viéndolo desde esa perspectiva, como que se enfocaron en el tercer acto con esto, nos dieron a los personajes que tienen conexión directa al tercer acto, como que independientemente sea poder controlarlo o poder construirlo convertirlo en una arma y darnos como que literalmente toda una película de esto, que siento que por eso le está invitando a toda la gente que el podcast que viene va a estar bien a fuego, por eso, porque como que esto cerró todo literalmente, como que con estas conexiones con el tercer acto y todas las películas anteriores. Creo que esta película hace un buen trabajo en eso, en decirnos, ok, ya están preparados para el big review, ¿me entiendes? Ya están preparados para el team up que tanto quieren ver. Y si nos dejamos a pensar de que las gemas aparecieron en el orden que Thanos más o menos las recogió, es como que ya esta gente sabía, ¿me entiendes? Y tenía esa semilla ahí bien plantada. Y por eso es que no nos podemos desesperar como fanáticos de Marvel en estos tiempos, porque como que ahora revisitando la uno dice, diantre, eso ni siquiera todavía ha pasado, son maybe pases. Imagínate como que las cosas que estamos viendo bien frescas, tenemos que darle briga a que se sazonen, ¿me entiendes? A que coja el sabor y que después no la podemos comer y disfrutarnos como pasó con Avengers. Ahí me quedé. Sí, y bueno, haciéndole ahí segunda a Yomar, cuando hablábamos de Capitán América y de Tony Stark y de las primeras películas, Kitán llegó a decir que de repente como que no le dabas esa importancia porque no sabías a dónde iba a llegar, pero después de ver Thor 1 te das cuenta de todo tenía un propósito y prácticamente Thor te lo deja servido así de ten. Lo que viene es jodidamente épico y son los Vengadores. De hecho, incluso al final de la película es Thor regresará en Vengadores. Son letras clásicas, ¿no? Que de repente vemos en algunas películas. Y es como que ya estaba todo servido. Y Thor, de cierta manera, logró conectar todas las pequeñas semillas en toda la saga
para tener esa conexión directa en Vengadores 1. Y como dice Yomar, la próxima semana el podcast va a estar cabroncísimo porque es Vengadores, ¿sabes? Es como que es la película que terminó toda esta saga o toda esta fase. Y para serte honesto, yo no siento que ninguna otra fase haya tenido la misma construcción que la fase 1. O sea, la fase 1 la tienes aquí, ¿sabes? O sea, la fase 1 es la fase 1 y no me la toques. Son los cimientos. No, y para aportar algo, como que nosotros estamos haciendo esta revisita en orden cronológico. Como que en orden cronológico nos metieron ahí a Captain Marvel como si fuese de la fase 1, ¿me entiendes? Y como tú dices, es intocable, pero siendo intocable, tú le pones como quiera una película de Captain Marvel ahí en el medio, o no en el medio, pero en donde va, ¿me entiendes? Como que después de Captain America y uno dice, wow, lo hicieron bien, cabrón, lo hicieron bien, como que pudieron coger una película del futuro y como que meterla con lo que está importando en ese momento, otra vez que era el tercer acto, so, como que hablando otra vez a lo que empezamos el podcast y específicamente en Thor, que tiene personajes viejos, si ellos decidieran hacer historias viejas, como que no tengo duda de que la van a hacer súper duras, porque con Captain Marvel nos lo mostraron, como que te la podemos poner ahí en esa saga y te podemos hacer justicia del pasado, como que sin afectar, como tú dices, la mejor fase que tuvo en su momento, ¿me entiendes? La mejor fórmula, y eso está bien, cabrón. Sí, bueno, creo que esta película es de las mejorcitas que he visto de la fase 1. Como dice Tony, como dice Yomar, son los cimientos de toda esta estructura que han venido construyendo. Y creo que pues a donde estamos actualmente, tal vez mucha gente no está conectando, pero yo creo que después de Ant-Man, muchas cosas vamos a entender, vamos a ver muchas cosas que van a tomar sentido, posiblemente hasta jueguen con nuestra mente en cuestión al tiempo, la línea temporal de Marvel, incluso puede ser que hasta venga como un reinicio de todo lo que hemos visto. Yo tengo una teoría sobre cómo lo pueden hacer y qué es lo que puede pasar, pero pues ese es tema de otro podcast. Como les digo, no me quiero ir muy lejos, no quiero salirme mucho de los temas, pero va a llegar el momento en que hablemos de eso. O sea, que cada podcast, cada película tiene su teoría. Quiero mandarle un saludo a Julián porque ayer mismo él me estaba hablando de eso, un fanático de Marvel también, y me está diciendo, yo creo que va por un reseteo del MCU, y los fanáticos de Marvel sabemos, ¿me entiendes? Y con Wanda por ahí en el panorama, obviamente Ant-Man, como que todo es posible, un choro a él porque está ahí en sincronía con el Titán. Sí, le mandamos un saludo al buen Julián entonces también. Y pues sí, es como que yo creo que el futuro del UCM, puede ser que me equivoque, puede ser que tenga un 50% de razón, o puede ser que esté totalmente equivocado, porque pues ha pasado, pero creo que esta es una de las películas que puso los cimientos muy, muy bien sembrados, y sobre todo que da la conexión directa con Avengers, directa en cuestión a cronología, porque hasta donde tengo entendido creo que pasa un año, y Thor es muy responsable de algunas cosas que pasan en los Vengadores, pero eso ya lo hablaremos en el siguiente podcast. Y bueno, si no sé si quieran aportar algo más, a Yomar le pregunté hace un momento, a Tony no le pregunté porque se desapareció como Loki. No sé si quieres aportar algo más, algo que se nos pasó. Yo voy a dejar que Tony mande fuego, porque yo tuve la oportunidad de mandar fuego, y después si acaso menciono algo, pero para dejar a la gente con un teaser para que vengan a ver el próximo podcast, que va a estar bien cabrón. Yo con mi desaparición me desconecté un poquito y nada, la verdad no tengo nada que agregar. Sí hay 2-3 cositas que a lo mejor no hablamos, pero la verdad creo que si las saco a flote va para otra hora, entonces lo dejaremos para después. Igual siempre conectamos en todos los podcasts con películas anteriores. No, y eso me está gustando, que este podcast se está prestando para esto, para que nosotros demos información y después no tengamos que volver a retocarla, porque como que ya sabemos y ya podemos verla, como que eso me está gustando, que son orden cronológico, porque tenemos la oportunidad de hacer eso. Ya vaya a terminar, me gustó Dr. Selvig, porque va a ser el tipo responsable, ¿me entiendes?, de muchas cosas en la película, como que en la película de Avengers, y también me gusta que más o menos vamos a estar discutiendo Avengers al mismo tiempo de Ant-Man y de Quantumania. Como que cuando uno más o menos combina esas dos cositas de revisitar Marvel y también y nosotros no lo hacemos planificado, ¿me entiendes? Esto está saliendo, este es el orden.
como que nosotros no planificamos hacer Avengers cuando salga como que la película de Ant-Man con Kang. So, cuando uno ve esa perspectiva es como que estamos en un buen pace para que nosotros mismos podamos tirar excelentes teorías y teorías más cabronas, porque estamos viendo la primera película de Avengers con el tipo que ya ha matado a varios Avengers según lo que Tony nos ha dicho aquí. So, es como que spoiler alert, pero es como que se vuelve bien interesante. So, por eso es que yo creo que o sea, esto se va a poner mejor porque vamos a tener más para teorizar de aquí en adelante, y siento que desde febrero, ¿me entiendes? Es un mes para este podcast irse épico, no solamente para nosotros como teoría, sino para los fanáticos que puedan verlo, ¿me entiendes? Y hypearse igual que nosotros. So, eso es una de las cosas que estoy más excited, y eso es lo que tengo que decir. Épico, épico. Pues yo creo que también lo que tenga que aportar lo voy a poner para el siguiente podcast. No hablamos mucho del Destroyer, pero pues en el siguiente podcast vamos a hablar también de él. Hay una escena en particular que me gustó bastante, que tiene mucha referencia a ese personaje, pero bueno, ya lo veremos en el podcast que viene. Y bueno, pues como siempre, agradeciendo a los muchachos por el tiempo, por la dedicación, por ver las películas también. A los que siguen el podcast los miércoles, como recomendó Yomar el otro día, vean las películas los miércoles, porque jueves vamos a estar subiendo este podcast, y así van a estar, por ejemplo, como dice Yomar, con su copita de vino o su whisky, como dice Tony, o su refresco, lo que tomen, disfrutando también de estos easter eggs, de estas teorías, de todo lo que vamos a estar hablando referente a las películas en cada jueves de TBT o del recuerdo. Entonces pues nada más, gracias a todos, suscríbanse, denle like, compartan los videos, sigan a los muchachos también en sus cuentas personales porque están subiendo muy buen contenido. Tony por ahí anda haciendo chequeos de tatuajes, así que si tienes tatuaje, de repente sale tu tatuaje en la página de Tony. Pero bueno, y los personajes también no se olviden, aquí yo voy a estar hablando de muchos personajes referentes a los podcasts de los que estamos hablando ahorita. Así que estén pendientes de todas las sorpresas que vienen en este canal de Titán Loco 33, en el canal de Yomar Guanse y también el de Tony Leal, porque lo que traemos es fuego. Y recuerden, titanes, tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Hulkéate.